Última mesa de la última sesión del curso Palabras que hieren, y si en anteriores mesas hemos hablado y reflexionado sobre las teorías de la conspiración, sobre la radicalización violenta, es decir, cómo una persona puede convertirse en terrorista, en esta mesa vamos a dar la clave o intentar encontrar unas claves de lo contrario, ¿no? Vamos a terminar con un mensaje en positivo. ¿Qué podemos hacer para que aquellos que se han radicalizado den un paso atrás o para evitar que los jóvenes se radicalicen? Vamos a hablar de educación y procesos de radicalización. Y para hablarnos de estos temas y debatir luego con ustedes, pues tenemos a tres invitados de excepción, como han sido todos los que han participado en este curso. El primero que va a hablar, aquí a mi izquierda, Raúl López Romo, compañero del Centro Memorial, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, trabaja como responsable de educación y exposiciones en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, es el responsable del Museo de la Sede de Vitoria, muchos de ustedes ya lo han visitado y conocen, por tanto, su trabajo, y también ha dirigido la elaboración de las unidades didácticas para la educación secundaria del proyecto Memoria y Prevención del Terrorismo. En las bolsas que les hemos dado al inicio del curso encontrarán dentro una unidad didáctica de las que ha coordinado Raúl. Si alguno no la ha cogido, en la entrada todavía quedan algunos ejemplares. Raúl participa en el proyecto de investigación Microhistoria de la Violencia Política de la Universidad del País Vasco. Es autor de 6 libros y coautor otros 2. Entre ellos sobresalen Sobre el olvidado terrorismo vasco, publicado por Betagarri el año pasado, o el informe Foronda, Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca. También cuenta con otros libros anteriores como Sangre, votos, manifestaciones. Coordina el archivo online sobre violencia terrorista de Euskadi y su última publicación en el memorial es el último informe que hemos publicado, que también tienen dentro de esa bolsa. Y ahora, sin más, Raúl. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra atención y por acompañarnos. Muchas gracias también por la presentación, Gaizka, y a los coorganizadores del curso por la invitación, aunque juego en casa y en parte sería agradecérmelo a mí mismo también, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de poder compartir unas reflexiones con vosotros. En mi caso, me ha tocado hablar de educación, que es el ámbito o uno de los ámbitos del cual me ocupo en el memorial. Al final de mi intervención veréis que sí hay una conexión con la educación en todo lo que voy a decir, aunque empezaré partiendo más de lo general, ¿no? En realidad es el segundo día del curso y a estas alturas quizás quedan pocas cosas ya nuevas que decir sobre este asunto, ¿no? Después de intervenciones más generales, etcétera. Pero sí que quería invitaros a hacer una reflexión sobre cuáles son las primeras teorías de la conspiración que os vienen a la cabeza y que creéis que tienen más impacto, más presencia a día de hoy todavía. Y vamos a ver después si coinciden con algunas de las que yo he tomado nota o he pensado, ¿no? Principales teorías de la conspiración, no necesariamente que tengan que ver con el terrorismo, sino con su presencia en el espacio público en general. Y bien, ejemplos, pues algunos de los que os propongo aquí. Vamos a ir en orden un poco de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Amigo Donald Trump y sus seguidores, bueno, teoría QAnon, en fin, vínculos de los demócratas con la pederastia y en este caso yo creo que la más relevante, que es poner en cuestión el resultado de las últimas elecciones americanas. Nos han robado las elecciones, ¿no? Esto es una cosa que populistas de diverso signo pues llevan haciendo en los últimos años y con especial intensidad ahora en países tradicionalmente y con una tradición ya democrática bastante consolidada, lo cual evidentemente es preocupante. Hacia la derecha, en principio vinculación con el ámbito político, lo de los chemtrails. ¿Os suena? ¿Lo habéis oído? Bueno, pues como que las estelas de los aviones en realidad no es vapor generado por los motores de los aviones, es que nos están fumigando. Nos están fumigando para provocar sequías, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, todo esto tiene a veces incluso un componente que nos hace sonreír, ¿no? Porque algunas de estas cosas son absolutamente delirantes, ¿no? Como otra que tiene más historia, que es la de que el hombre no ha llegado a la Luna, porque esta foto de
con la bandera americana, pues en realidad la bandera no se mueve y, en fin, o al revés, vamos, que sí que se mueve. Entonces, por tanto, el hombre jamás llegó a la Luna y esto es una especie de decorado, de montaje que organizó la NASA, una vez más, con el fin de propagandístico. Elvis Presley, que aparentemente, según algunos, no habría fallecido. Elvis sigue vivo y algunos hasta nos muestran pues la estructura de la boca, comparando el Elvis cantando con este otro señor que aparentemente tendría la boca parecida, ¿no? Y eso pues ya es una prueba irrefutable de que Elvis sigue vivo. Y luego otra que ha tenido bastante peso y predicamento en tiempos recientes de pandemia, que es la de los antivacunas y que por tanto es bastante peligrosa también, porque ha invitado a una parte de la población a no vacunarse, con el consiguiente riesgo, y más de uno pues, se ha ido al otro barrio por no ponerse la vacuna, porque la vacuna tiene microchips, porque las vacunas nos insertan grafeno, y bueno, como dice aquí en la pintada, las vacunas no inmunizan si a ti la mente te hechiza, ¿no? Bueno, detrás de algunos ya vemos que son cosas muy diferentes, unas con más peso social, otras con más peso político, intervención en la política, delirantes muchas veces, pero preocupantes por cuanto una parte de la gente se las cree. En el último caso, el de las vacunas, según una encuesta que aparece en un artículo en The Conversation, que se puede acceder online en abierto, hasta un 20% de ciudadanos españoles encuestados pensaban que el coronavirus era una especie de virus creado en laboratorio por científicos a propósito, con intención de intervenir y de condicionar nuestro día a día, ¿no? Esto aplicado a otras pandemias, como por ejemplo la del SIDA, en su momento con el SIDA también pasó y también pudimos escuchar cosas parecidas, ¿no? Además, este tipo de teorías no necesariamente se las cree gente de un ámbito, hay teorías de la conspiración más del gusto de las izquierdas, más del gusto de las derechas, hay gente con poca o con mucha formación que se las cree y que las transmite, en fin, es una cosa bastante transversal. Aparte de tener que ver con la ola de populismo a la que antes me refería, la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en la supuesta versión oficial de las cosas o en lo que proceda desde arriba, ¿no? Y esas ganas de intentar transmitir que nosotros no somos como ese rebaño de crédulos que siguen esa verdad oficial, ¿no? Sino que tenemos acceso a verdades reveladas, quizás desde fuentes alternativas y ese tipo de cosas. Y esa ola populista que, aparte de desconfianza en las instituciones, apela, digamos, de alguna forma al pueblo, ¿no? A creencias populares como si fuese la vía directa para acceder a la verdad, pues tiene que ver también con el funcionamiento de los estereotipos y con el funcionamiento de los prejuicios. Os voy a contar una anécdota de una vez que estaba yo en un vuelo a Ámsterdam y ya llegando a Ámsterdam, pues uno de mis vecinos de asiento se asoma a la ventanilla y entonces pues, se muestra muy asombrado porque fíjate que aquí qué rápido circulan los coches por la autopista, ¿no? Porque fíjate, como no tienen límite de velocidad, claro, en realidad eso no sucede en Holanda, sucede en Alemania, no en todas las autopistas, sino en unas cuantas. Y esos coches holandeses que ese chico veía estaban circulando a la velocidad normal, ¿no? Pero bueno, al margen de esta anécdota, claro, el estereotipo confirma solamente aquello que tú crees de antemano, ¿no? Y al margen de este chico que no sabía a dónde lo estaban llevando de vacaciones, pues difusores y receptores de estas teorías de la conspiración, estos ejemplos que os he puesto y que se podrían poner otros, ¿no? De los terraplanistas o aquellos, por ejemplo, que dicen que ya no quedan pájaros, que en realidad las palomas son drones. Bueno, o sea, eso ya es un poco el colmo, ¿no? Se hizo una manifestación, por cierto, en Barcelona hace no tanto, aunque debía tener un componente irónico, como al final se desveló, ¿no? Para, en fin, denunciar este tipo de teorías descacharrantes, ¿no? Bueno, pues lo dicho, en realidad, aunque detrás de ellas haya falsedades que sirven para movilizar a la gente, para fanatizar a la gente, para cerrar el endogrupo, pues receptores y difusores se lo creen. O sea, esto no son necesariamente mentiras, como aquellas que en su momento lanzó ETA acerca del atentado de la cafetería Rolando, ¿no? Que había sido la extrema derecha, o acerca de los 3 chicos que vendían manuales para estudiar euskera y que fueron asesinados en el año 81 en Tolosa, como los confundieron con policías y a efectos de imagen pensaban que les iba a dañar, automáticamente también se lo atribuyeron a la extrema derecha. En esos casos son mentiras deliberadas, ¿no? En el caso de las teorías de la conspiración, como digo, sus difusores y receptores pueden creer que es verdad.
Pero, lo dicho, no todo es tan folclórico o tan inocuo como lo de los terraplanistas o de los chemtrails o lo que os decía de las palomas convertidas en drones para vigilarnos, ¿no? Algunas conspiranoias pueden ser muy dañinas en términos de convivencia. Y ahora, os invito a pensar en la siguiente, que es las principales teorías de la conspiración que están en activo hoy en día en torno al fenómeno concreto del terrorismo. Supongo que algunas de ellas han salido mencionadas ayer durante las sesiones, etcétera, pero imagino que alguna otra os aportaré de antemano. Yo creo que las dos principales son estas. Una, Carrero Blanco. Carrero Blanco no fue asesinado por ETA, o no solo por ETA, cuyos miembros fueron marionetas en manos de otras fuerzas, ¿no? Sea la CIA, sea incluso el KGB, sea incluso otras facciones de su régimen. De esto creo que habló Pablo Varela ayer, por tanto no voy a profundizar mucho en ello, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el libro de un tal Amadeo Martínez Inglés, que en su título pues ya nos lo deja claro, ¿no? Fue la CIA estúpidos. Pues quede claro que él es el que conoce la verdad y los demás, los que nos creemos la versión oficial, etcétera, pues en fin, pues una panda un rebaño, ¿no?, de crédulos. Y la otra, la de la derecha, que os he puesto ahí al amigo Javier Gurruchaga, ¿no?, con su pose así irreverente, en el fondo tiene que ver con esa otra teoría de la conspiración. Bueno, Carrero Blanco, por cierto, 50 años, en 1973, 2023, por tanto, las teorías de la conspiración nuevamente sobre la palestra, entre ellas en series o en documentales con mucha capacidad de difusión, como la que ha sacado Movistar, que se llamó el año pasado Matar al presidente. En fin, esto, claro, que la realidad y que la verdad no te estropee un buen producto de consumo de masas, ¿no? Creo que es lo que aplicaría al caso de Movistar. Y en el otro caso, claro, 20 aniversario del 11M, que es a lo que me refiero con la foto de aquí de Gurruchaga, 2004-2024, y otra vez todas aquellas teorías de la conspiración que durante bastante tiempo estuvieron muy activas, peones negros, supuesta ocultación de pruebas para evitar implicar a ETA en todo esto. No fueron solo los yihadistas también por detrás tenían al Estado profundo, a las cloacas, etcétera, ¿no? Todo esto son cuestiones que se van repitiendo de una teoría a otra, al margen de quien las potencie. Y eso es algo que tienen en común, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Gurruchaga, ¿qué pasó? Bueno, pues en una de las furgonetas de los yihadistas del 11M, que supuestamente se habría encontrado una tarjeta del Grupo Mondragón, lo cual y un número de teléfono que también remitía al norte, ¿no? Con lo cual ya parecía demostrada la conexión vasca. ¿Qué pasó? Que la tarjeta de visita del Grupo Mondragón en realidad era una cinta de la Orquesta Mondragón, del amigo Gurruchaga, pero bueno, al margen de las tonterías, ¿no?, que muchas veces se dijeron y se siguen diciendo, 20 aniversario, en marzo de 2024, Jiménez Los Santos, periodista, en la instrucción y en el juicio no se ha demostrado nada. Las pruebas falsas las pusieron las cloacas españolas sin ninguna duda. Bueno, teorías que volvieron a salir a la palestra, como digo, y que periodistas afines han repetido para no reconocer sus mentiras, ¿no? Mentiras que han llevado incluso al suicidio de personas, ¿no? Como la mujer del comisario de Vallecas, que, harta de la presión, pues al final no pudo aguantar el acoso al que su marido, a su familia, etcétera, los insultos eran sometidos, y al final se acabó quitando la vida. Os voy a leer una breve sinopsis del libro que comparto a la izquierda, porque yo creo que resume bastantes, ¿no?, cosas de las que estamos comentando. En este su último libro, el coronel, escritor, historiador y ensayista Amadeo Martínez Inglés, ¿no?, siempre se ponen muchos títulos para darse importancia, tras varios años de estudio e investigación en los más altos centros militares de la inteligencia internacional, nuevamente, darse importancia, se adentra sin miedo de ninguna clase en el misterio que todavía envuelve la trágica muerte, ¿no? Sin miedo de ninguna clase, esto, frente a enemigos poderosos, etcétera. Y luego lo del misterio que todavía envuelve, pues bueno, lo misterioso siempre vende en este tipo de cosas, ¿no? La historia que le vamos a hacer es más aburrida, etcétera. El 20 de diciembre del 73, del almirante y presidente del gobierno español, don Luis Carrero Blanco, llegando a una nada sorprendente conclusión personal, que ETA no mató al militar y presidente español, fue la CIA norteamericana la que planificó, organizó y ejecutó el magnicidio, con la colaboración, eso sí, de la organización terrorista, los tontos útiles, ¿no?, que fueron los que pusieron la bomba. Encuentra, amigo lector, todos los datos en este minucioso trabajo histórico de Martínez Inglés, ¿no? Aquí lo de
antes decía Raquel, sobre cómo se puede vaciar y tergiversar el significado de las palabras, de los datos, de la minuciosidad, etcétera, pues también queda claro. Bueno, estas teorías de la conspiración, como vemos, medran y encajan muy bien con magnicidios, con atentados masivos, con masacres de masas. Favorecen este tipo de atentados, la aparición de teorías conspiranoicas. Conspiranoico que, como sabéis, bueno, está ya en el diccionario de la Real Academia, es una palabra admitida que viene de conspiración y de paranoia, y que pretenden dar explicación a sucesos que a veces yo entiendo que a mucha gente le sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que el gobierno franquista o que el Estado no fuese capaz de salvar la vida de su presidente? ¿Cómo es posible que nadie se diese cuenta y pudiese evitar que 192 personas fuesen asesinadas el 11 de marzo de 2004 en Madrid, ¿no? Además, y esto también puede ser preocupante, no solo a nivel de vida cotidiana y de población común, sino que también a veces hay víctimas del terrorismo que también creen en estas teorías de la conspiración para darse explicación de lo que les ha podido pasar a ellos o a sus familiares, ¿no? Esto en el caso del 11M es bastante claro. Bueno, no son las indicadas para ser víctimas educadoras. Evidentemente, en los colegios y con menores hay que ser muy riguroso, hay que transmitir certezas y datos contrastados. No se puede jugar a detectives y en el 11M la verdad judicial ha quedado bien establecida por sentencia, ¿no? Señalando evidentemente a células de tipo yihadista. Vamos yendo de lo general a lo concreto. En respecto al caso concreto de ETA, ¿no? Principal organización terrorista, la que más ha matado con mucha diferencia, la que más ha durado, la que más apoyo ha tenido para hacerlo. Y a fecha de hoy, en retrospectiva, apoyo que no ha desaparecido, ¿no? Por lo menos comprensión con sus inicios, con las supuestas causas de su actividad. Bueno, hemos visto el caso de Carrero Blanco, que yo creo que es el más relevante, pero hay más. Aquí os he puesto dos imágenes de la utilización, el aprovechamiento del bombardeo y del cuadro del mural de Picasso, que ha sido utilizado en realidad por todas las tendencias políticas, pero solamente en uno de los casos, en el de la izquierda Berchale, lo han utilizado para seguir clamando por más violencia, en vez de para lo contrario, que es para lo que se hizo el cuadro, ¿no? que es un mural de paz. Bien, esto lo ponía, estas dos imágenes, para explicaros que, por ejemplo, en el 50 aniversario del bombardeo de Guernica, año 37 hasta el 87, se organiza una manifestación en Guernica, se pone en primera fila a supervivientes del bombardeo y manifestación vampirizada por la izquierda Berchale, ¿no? en esa utilización de los movimientos sociales de la que antes también nos hablaba Ayala, y se grita "Gora ETA", se grita... O sea, todo lo contrario de aquello que cabe esperar de este cuadro, ¿no? y de esta obra de arte. ¿Qué relación tiene con las teorías de la conspiración? Pues básicamente la idea de que el Estado español, el Estado francés, quiere acabar con los vascos. Si esto no es una teoría de la conspiración, pues, en fin, quizás no lo haya entendido yo bien. Pero os voy a leer, por ejemplo, un comunicado de ETA con motivo de la Berrieguna de 2015, que dice: entre nosotros, de haber algún intento de genocidio, siempre vinculan Guernica, bombardeo también con el genocidio, ¿no? Ha venido de la mano de las estrategias que han desarrollado los estados español y francés. Bueno, ya tiene identificados los enemigos, culpables por antonomasia, todo, ¿no? Para hacer desaparecer Euskal Herria. O sea, están hablando en términos de exterminio, ¿no? O sea, puro complot, vamos. Desde los campos de Noain a los montes de Sara, desde los rincones de la carretera de Sartaguda a las calles de Guernica, es decir, está vinculando cosas que pasaron hace 500 años con la conquista de Navarra, con cosas que pasaron hace 80 en la Guerra Civil del 36, se extienden por Euskal Herria a lo largo y ancho las heridas dejadas por los intensos ataques, ¿no? Si ellos atacan, nosotros nuevamente pues tenemos la capacidad de responder. La nuestra es una violencia defensiva, esto es algo común a todo terrorismo. Por tanto, estamos hablando de una conspiración orquestada desde hace siglos por un enemigo que sería el mismo a lo largo del tiempo, que sería invariable, y contra un otro, el nosotros vasco, que también evidentemente sería inamovible, ¿no? A pesar de cambios sociales, demográficos, políticos, históricos de todo tipo en esos 500 años. Y además nada menos que con el objetivo de la desaparición de los vascos. Un ejemplo más, comunicado de ETA de 2006, en este caso un poco anterior, pero en periodo de su penúltima tregua, que luego romperían para provocar todavía alguna víctima más hasta 2010, que es, como sabéis, cuando causaron la última en policía francés cerca de París.
La imposición de leyes extranjeras, españolas en este caso, el genocidio lingüístico y cultural, o sea, hablando nuevamente en términos de genocidio, la partición y militarización del territorio, los asesinatos policiales y parapoliciales, las rachias y las detenciones selectivas, la utilización sistemática de la tortura, los estados de excepción, pactos y planes especiales, políticas penitenciarias criminales, la deportación, la colaboración de fuerzas autonomistas y de terceros países, el cierre de medios de comunicación, la ilegalización de organismos populares, formaciones políticas y candidaturas electorales, la lista sería interminable. Bueno, sobre todo si te inventas la realidad, ¿no? Y la lista. Y esta lista de opresiones y humillaciones diarias también es ocultada. Es ocultada nuevamente, todo esto suena a ocultismo, a expediente X, etc. ¿no? Alguien está ocultándonos la realidad, pues nos la vamos a revelar. Bueno, aparte que aquí hay una evidente mezcla, un totum revolutum de todo, de cosas legales, de cosas ilegales, todo supuestamente respondería a una misma estrategia de un otro demoníaco, ¿no? Con ese objetivo de que desaparezcan los vascos, o que desaparezca Euskal Herria, que es su forma como entienden que son los vascos. Bueno, más cosas. Aquí tenemos a Arnaldo Otegi y tenemos al atentado de la cafetería Rolando. No voy a entrar mucho en lo de la derecha porque ya lo he comentado antes también, ¿no? Esto, más que una teoría de la conspiración, fue una mentira pura y dura. Sin embargo, Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, en 2018, es decir, poco después de la disolución de la banda. Yo creo, dice, que claramente el gobierno español no ha estado preparado para la paz. Directamente el gobierno del PP. Bueno, esto lo dice en ese momento, que estaba Rajoy, pero vamos, lo han seguido diciendo igualmente con otros gobiernos, ¿no? ¿Por qué razón? En los últimos largos años de ETA, el Estado había convertido a ETA en su enemigo interno. Esto le facilitaba el poder seguir gestionando un Estado en el que las grietas eran evidentes, pero el combate contra el enemigo interno, entre comillas, le permitía mantener cohesionado el proyecto de Estado. Es decir, al Estado ETA le venía bien, paradójicamente aquellos que más sufrían a ETA eran, sin embargo, los interesados en que persistiera y, por tanto, la conspiración aquí es que el Estado no quería la paz frente a ellos, que son los buenos, que querían que ETA bajara la persiana. Esto lo dice Arnaldo Otegi, que no es cualquiera, pero en el fondo, pues, en la izquierda abertzale lo han dicho muchos, y lo que es más preocupante, fuera de la izquierda abertzale también hay quien piensa que, bueno, pues por ejemplo, a los organismos, a las fuerzas de seguridad tampoco les interesaba para seguir manteniendo sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para desmontar este tipo de falsedades, a veces mentiras, a veces simplemente falsedades, el papel de la educación evidentemente es clave frente a narrativas acríticas, mejorar el conocimiento histórico, formar ciudadanos críticos, prevenir la radicalización violenta y evitar, identificar y evitar este tipo de transferencias de la responsabilidad al otro, ¿no? en las que parece que al final la víctima es el verdugo. Bueno, la izquierda abertzale va camino de convertirse en primera fuerza en Euskadi, ya lo ha sido en las últimas elecciones europeas por delante del Partido Socialista y del PNV. Además, la izquierda abertzale, como os acabo de explicar, difunde a través de sus principales dirigentes teorías de la conspiración que acusan al Estado profundo, nos suena de otras teorías, de no querer la paz o de querer la desaparición de los vascos, mientras siguen sin condenar a ETA, ¿no? Durante años mataron y mintieron, lo hemos visto con ejemplos como el de la cafetería Rolando o el de los 3 chicos de Tolosa o el de los 3 jóvenes gallegos secuestrados, torturados, hechos desaparecer en el sur de Francia. A fecha de hoy sus cuerpos siguen sin ser encontrados, negaron la autoría. No sabemos qué otras mentiras quizás estén dispuestos a reconocer en el futuro. Pertur, Naparra, otras personas que siguen desaparecidas y de cuya autoría siempre han renegado, ¿no? El caso es que la izquierda abertzale ya es primera fuerza sindical en la enseñanza en Euskadi, es decir, entre los profesores de nuestros hijos. Esto tiene una implantación especialmente grande en la red pública, pero no solo. Algunos datos al hilo de esto que yo creo que tienen relación. El 20% solo de los centros educativos vascos de secundaria tratan el tema del terrorismo en sus aulas. Eso quiere decir que el 80% no lo hace. Esto, evidentemente, debiera ser obligatorio y contemplado en los planes educativos, ¿eh? 1 de cada 4 o 1 de cada 5, dependiendo de la encuesta, jóvenes vascos y navarros sigue justificando no a ETA específicamente, sino el uso de la violencia para conseguir objetivos en política, ¿no? Esto es especialmente grave y además todavía más peligroso y algo ante lo que debiéramos intervenir más que simplemente ante el desconocimiento, que también.
Más. Según una encuesta de María Jiménez, profesora de la Universidad de Navarra, y entrevista a sus alumnos de dos universidades navarras, ¿no? la Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, más del 60% de esos chicos encuestados no habían tenido nunca acceso al testimonio de una víctima del terrorismo y menos del 10% lo habían tenido a través de sus centros educativos, ¿no? Bueno. Y finalmente, el fenómeno del terrorismo no está contemplado en el currículo educativo vasco. Es decir, no hay ninguna mención a ETA, solamente hay una totalmente descontextualizada y en una lista de muchos otros términos amplísimos, guerras, revoluciones, etcétera, terrorismo, situada en un plano más bien internacional. Es decir, sobre nuestro terrorismo, sobre el terrorismo doméstico, sobre ETA, no hay absolutamente nada, que es lo que le daría paraguas a los profesores para desarrollar este tema en las clases. Y, por cierto, esa referencia a la que me refería está entre los saberes básicos de cuarto de ESO, cuando sobre cualquier otro curso de educación secundaria obligatoria no hay absolutamente nada y en bachillerato absolutamente nada tampoco. Bueno, ya he dicho cuáles serían los objetivos de una labor proactiva ante este tipo de cuestiones, ¿no? Voy acabando. Soluciones, por intentar dar algo en positivo. Pues uno, que el terrorismo efectivamente esté bien integrado en los planes de estudios. Esto no es algo que no se haga en otras partes respecto de temas que también supusieron un pasado traumático para sus sociedades, ¿no? En Alemania, en Italia, etcétera. No es algo que no se haga aquí mismo respecto de épocas también recientes del siglo XX como la Guerra Civil o el franquismo, aunque es verdad que también en ese caso los testimonios de las víctimas debieran estar más presentes en el mundo educativo. Pero, lo dicho, el terrorismo mucho mejor integrado en los planes de estudio. Segundo, potenciar visitas a lugares de memoria relacionados con el terrorismo. Eso siempre es un plus para los chavales. En Alemania se hace en los campos de concentración, aquí ¿por qué no hacerlo? Y tercero, fomentar el testimonio de las víctimas en las aulas, que a fecha de hoy de manera presencial llegan a una minoría muy pequeña que se puede cifrar en un máximo del 5% de los chavales. Sé que es muy complicado llegar de forma presencial a todo lo grande que es el sistema educativo, ¿no? Y que para las víctimas también es costoso tener que repetir su historia, aunque en este caso creo que también es muy beneficioso, ¿no? Para todas las partes, incluyendo las víctimas. Pero hay alternativas, hay libros, hay textos, hay videotestimonios y a fecha de hoy no se ha conseguido todavía sistematizar su utilización en las aulas. Algo tendrían que hacer nuestras autoridades educativas específicamente a este respecto, ¿no? Bueno, termino. La gente muchas veces, bueno, no todos, ¿no? Pero está encantada de decir que pone en cuestión a las autoridades o que conoce secretos ocultos frente a los demás, ¿no? Que seríamos ese rebaño de crédulos que sigue al poder que antes os comentaba. Nadie está libre de caer en la conspiranoia, hay teorías de la conspiración para todos los gustos. No digo, evidentemente, que haya que seguir a pies juntillas la versión oficial, la historia oficial, etcétera, tenemos que ser críticos, pero hay que hablar con pruebas y, como dijo Wittgenstein en su Tractatus, de lo que no se puede hablar hay que callar. Muchas gracias. A continuación va a hablar Enrique Jiménez Lucía, licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Es docente de enseñanza secundaria desde 2006 en Valencia. Los últimos 8 años ha recibido formación, aprendizaje, diálogo y actuaciones de éxito. Además, Enrique es de los fieles que ha estado viniendo a este curso, yo creo que prácticamente desde el comienzo. Enrique. 20 minutos, ¿verdad? Vale, pues vamos para allá. Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias al CIAM, gracias al Memorial, gracias a José Ángel y a Gaizka, sobre todo porque efectivamente es una cosa de la que hablaré ahora en breve. La presencia en este espacio para mí ha sido muy transformador, ¿no? Y es una de las cosas de las que voy a hablar en breve. Vale, la ponencia la he llamado así, aunque sobre todo voy a hablar de educación, no tanto de prevención de la violencia, aunque habrá un pequeño contacto con algo además de lo que ha hablado Álvaro. Y los 3 ejes son estos. Voy a poner en valor 3 ideas muy importantes para mí, ¿vale? Que quizás no están tan vinculadas a lo que solemos hablar aquí, que está más centrado en el terrorismo, yihadista, ETA, etcétera, la memoria histórica y cuestiones más politológicas. Y quiero poner sobre la mesa algo que creo que puede enriquecer, que es el tema de la educación.
Si vamos a la historia, este sería un poco el triángulo que voy a proponer hoy. El tema de las víctimas y los estudiantes, que será lo último de lo que hablaré. Una historiografía, he puesto ahí de bona fide, y ahora empezaremos hablando de ello. Y luego la educación de impacto social, que quizás sea el elemento más novedoso que puedo aportar yo hoy aquí. Vale, lo primero, entendernos a nosotros mismos, o en mi caso como profesor y profesor de secundaria. No estoy en la universidad, no estoy investigando, no estoy haciendo másters, soy simplemente un profesor de instituto en un pueblo de Valencia. Y quiero poner en valor el cómo llegamos a estos espacios, ¿no? Y cómo estos espacios nos transforman y nos ayudan a ser mejores docentes, ¿no? Aquí he puesto simplemente una serie de ideas con cinco imágenes de cómo, pues bueno, en este caso es mi itinerario, pero creo que cada cual podemos reflexionar en el nuestro, cómo nos vamos acercando a las víctimas, cómo nos acercamos al fenómeno del terrorismo. Además, más una persona como yo, que no soy del País Vasco, pero que me siento interpelado por lo que pasa en mi país, evidentemente, y que me ha preocupado desde niño, y que en mi formación académica pues no tuvo en ningún momento presencia, pero que luego te vas dando cuenta que está ahí, ¿no? Entonces, ahí, como podemos ver, hay unas primeras aproximaciones. He puesto el libro de Jon Juaristi, pero habría muchos otros, ¿no? De Aranzadi, Juan, no me acuerdo cómo se llama el otro, bueno, Pancho Unzueta, Teo Uriarte, etc. Una serie de personas que en un principio, en los años 70-80, empiezan a hacer reflexiones más filosóficas, más de calado generalista, ¿no? Y luego, para ir llegando hacia también referentes audiovisuales, para mí fue muy importante encontrarme a partir de las primeras lecturas con los audiovisuales de Iñaki Arteta, tanto el Tercer Entre Mil como 1980, y ahí es donde aparecen unas figuras para mí muy importantes, que son tanto Florencio, que está aquí, como Gaizka, ¿no? Y a partir de ahí pues los empiezo a seguir en redes, empiezas a leer aquí, empiezas a leer allá. Tengo un primer contacto en redes, me acuerdo, con Gaizka, y empiezas a, bueno, pues descubro que este espacio existe y te acercas, ¿no? Luego un primer texto que también me conmovió sobremanera, que fue el de Calleja, ¿no? El de Contra la barbarie, uno de esos libros que cuando lo lees dices, ¿cómo he podido tanto tardar en leer este libro, ¿no? Y luego Los peces de la amargura como relato literario, mucho antes que Patria, y para mí incluso como primera puesta en escena mucho más potente. Luego, siguiendo en esta línea, ya vas dando un paso más profundo, como acercándote más al meollo, ¿no? Al hueso, ¿no? El valor de las ciencias sociales. Siempre solemos tener este debate, ¿no? De las ciencias sociales, las ciencias humanas. Bueno, estamos en las ciencias sociales, creo que tienen un valor importantísimo. En este caso lo vimos ayer, ¿no? El valor de la ciencia historiográfica, el valor de los hechos. Ahora me ha dado por ver a los y sobre los estoicos romanos, la diferencia entre la pragmata y la dogmata, los hechos y la opinión, los juicios de valor, los juicios de opinión, los juicios de hecho, ¿no? Que creo que son conceptos filosóficos que siempre tienen que estar en la mesa, tienen que estar claros. Estamos en una época de embate postmoderno, de embate de cuestionamiento de los hechos, y creo que como historiador, como profesor de secundaria, independientemente de mis valoraciones éticas sobre muchas cosas, creo que los hechos tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, lo que he aprendido con toda esta gente en estos años es el valor de la historia, y creo que ayer el documental de Aitor lo puso en valor sobremanera, ¿no? El documental de Aitor, hay unos cortes que son para poner en clase, ¿no? Hay momentos de Gaizka y de Santiago y de Javier que hablan de ese valor, ¿no? De no poner, como está pasando muchas veces, el carro de la ideología, poner el carro delante de los caballos, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido un valor muy importante. Cada vez he ido leyendo más, ha ido cambiando mi biblioteca, ¿no? Y bueno, pues ese valor, ¿no? De la historia comparada, la historia vinculada a la ciencia política, las reflexiones filosóficas de amplio calado, y el darte cuenta que hay gente que está apostando por la verdad y que está apostando por un posicionamiento a favor de las víctimas, protegiendo el legado de las víctimas, dándoles foco y centro, y que eso, pues hasta donde había estado mi formación, no había estado ahí. Como decía, el valor de las víctimas, bueno, por ejemplo, para mí un libro revolucionario fue el de Nunca hubo dos bandos. La introducción de Antonio Rivero es maravillosa. Un texto más que luego hablaré de él, que he utilizado en clase, el de José Baceolaza, maravilloso también. Pues bueno, el destruir todos estos mitos, el de construir, ¿no? No me gusta la palabra de construir, me prefiero más criticar. Luego, en esta misma línea, los espacios, ¿no? Espacios como este, yo hablo de mí, pero no porque quiera dar valor a mí, sino porque creo que nos pasa a todos, ¿no? Los espacios, nos encontramos con personas y nos transformamos, ¿no? Creo que hay que darle mucho valor a lo que hacemos aquí, por ejemplo, lo que en estos 2 últimos años pues he tenido la suerte de estar en el seminario de Fernando Huesa. Estuvimos con alumnos en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo el año pasado, cuando la consellera de Educación presentó el proyecto del que luego hablaré. He estado en el Congreso Internacional, he estado en el museo, en fin, todas estas cosas que te van cambiando, te van transformando, y que por eso creo que hay que poner mucho cuidado cada vez que hacemos cualquier ponencia, porque a lo mejor hay alguien en el público que lo que decimos le
le marca, ¿no? Entonces esas redes, esas sinergias, las personas que vas conociendo, que de decir que para mí son todas unas excelentes personas y excelentes profesionales, que creo que también hay que ponerlo en valor, el tema este. Vale, luego ya entrando en educación, que sería un poco lo que más me preocuparía, ¿no? A ver, en los últimos años, ya desde hace tiempo, creo que está empezando a eclosionar y a lo mejor no ha llegado a todo lo lejos que debe llegar, está en marcha una revolución, un giro en la educación, que es la educación basada en evidencias. Aquí hay un artículo muy famoso de una revista finlandesa. En los últimos años todos hemos escuchado muchas veces el milagro finlandés, el milagro finlandés. Bueno, la idea que quiero centrar es que no hay ningún milagro finlandés. En los años 80 Finlandia está teniendo los mismos problemas de educación que tenemos en España o que llevamos teniendo en España desde hace tiempo, y lo que deciden apostar es porque la formación de base de los profesores en las universidades, prestigiar magisterio y la formación que lleve a los centros de secundaria, prestigiarla y darle un valor y empezar a basarse en evidencias. Cómo aprendemos, cómo funciona la psicología del aprendizaje, los neuromitos, destruir una serie de ideas que circulan por ahí. O sea, que no hay ningún milagro, sino que hay una formación diferente. Entonces, en ese sentido, ya desde hace mucho tiempo, yo tengo la suerte de formar parte de este espacio, un espacio de un seminario que está en Valencia, pero que cada vez hay uno en Cataluña, hay en el País Vasco, hay en Cantabria, en Asturias, espacios donde nos reunimos los profesores y nos formamos en torno a evidencias. Leemos los libros de primera mano, no lo que dice Vygotsky, que dice en un libro de segundo de magisterio, sino que leemos a Vygotsky o leemos a Kandel o leemos a los grandes de la educación, ¿no? Entonces lo leemos con el libro en la mano. Esto ha trascendido tanto que, como podéis ver aquí, el portal de la School Education Gateway de la Unión Europea lo recomienda como forma de formación de docentes. Esto es otro artículo que ha salido en los últimos años en la misma línea, los beneficios de participar en espacios dialógicos donde los profesores nos reunimos, donde el conocimiento experto se da en el propio texto y dialogamos entre nosotros, que es una cosa muy importante. Y la evidencia que arroja este tipo de estudios es que la clave en la mejora educativa, del tipo que sea, luego ya entramos en cómo esto puede tener conexión con el tema que nos preocupa del terrorismo, pero que está en la base, el fundamento está en la formación docente. Al final es la clave. Una formación docente de calidad. Aquí hay algunos libros que hemos leído en mano, no voy a entretenerme, y en lo que estaríamos sería en el giro ideológico de la educación, ¿vale? Esto, insisto, que tiene raíces en los años 30 con Vygotsky y en los años 70 y más recientemente ahora se está sistematizando. ¿Qué quiere decir giro dialógico de la educación? Que ahora ya no estamos en el paradigma o ya no estamos en la visión o en el modelo científico de educación en el cual aprendemos uno a uno, aprendo yo con unas herramientas, algo que me da el profesor, sino que la clave está en crear contextos donde aprendemos juntos, donde creamos cultura juntos, donde leemos juntos, donde nos ayudamos a crear sinergias de educación, etcétera, o sea, la interacción. Entonces ahí el papel de Jerome Bruner, que lo he puesto en medio, es importantísimo. Somos seres sociales, somos seres culturales, la herramienta del lenguaje es clave y, por tanto, que en los procesos educativos nos acerquemos a las mejores creaciones literarias, como luego hablaré, musicales, artísticas o científicas en este caso, o históricas, concretamente ya el tema que nos acerca, es muy importante. Ese giro educativo, aquí he puesto 3 artículos que podrían ser interesantes, el que tenéis abajo de la Universidad de Cambridge, por tanto no está publicado en la revista de mi pueblo, sino que está publicado en Cambridge y fue en el año 2013 el mejor paper y ahí tiene muchas visualizaciones sobre cómo un centro en Albacete, en La Paz, se transformó a partir de intervenir de estas maneras que os comento. Y luego, por conectarlo con una cosa que dijo ayer David, hablando de los chicos del maíz, me conectó con un libro que sacó, no me acuerdo cómo se llama él, Ricardo, no sé qué, y Arantxa Tirado sacaron un libro hace 3 o 4, unos años ya, que se llamaba La clase obrera no va al paraíso. Entonces, una reflexión desde la izquierda sobre la exclusión de la clase obrera. Pero lo curioso, y lo digo por estas cosas que pueden llevar a doble moral, lo curioso es que cuando hablan de educación cae en la teoría de la reproducción, que es lo que critican estos 2 artículos que tendríais ahí, ¿no? O sea, lo que ya está muy evidenciado, pero en España no nos enteramos y seguimos formando a nuestros alumnos en la universidad, en las escuelas de magisterio, es en paradigmas educativos que están absolutamente desacreditados desde los años 70, ¿no? Como por ejemplo hay el aprendizaje significativo de Ausubel, al que yo estuve obligado a utilizar en la programación didáctica cuando aprobé la oposición. Eso está desacreditado desde los años 70. Es un paradigma más basado en criterios racistas, o sea, de estos no pueden aprender porque la población negra, etcétera, etcétera. A la izquierda, el Coleman Report lo critica todo y va
década por década, cuestionando cómo todas esas ideas que están en nuestras leyes educativas aquí en España están desacreditadas a nivel internacional, a nivel científico. Ese es el problema que tenemos, que la educación, la evidencia científica, las corrientes de la comunidad científica internacional no han llegado aquí, ¿vale? No han llegado a las leyes educativas, me refiero. Hay gente que se está formando, por supuesto lo conoce, no quiero entretenerme más. Vale, en ese sentido, el valor de espacios de formación como el que tenéis, estos son el que compartimos en Valencia, tertulias pedagógicas, donde leemos los mejores artículos sobre cómo prevenir violencia en los centros, cómo mejorar la lectura, cómo crear espacios de interacción en los alumnos que incluyan a cualquier alumno con problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese sentido, voy a ir muy rápido, hace ya unos años se hizo una investigación, la más potente que ha habido en investigación en ciencia social, en el año 2006-2011, que es el programa Included, que extrajo una serie de actuaciones educativas de éxito, ¿vale? Actuaciones educativas de éxito que son aquellas que generan la mejor convivencia en los centros y los mejores resultados, ¿vale? Y que son transferibles, como dice aquí, perdón. No tiene que ver con un contexto en concreto, con que un profesor sea muy bueno, que sea una estrella, que lo haga muy bien. Estas películas que vemos de educación, donde ese profesor maravilloso que consigue motivar, ¿no? Estas cosas, todos tenemos que tener esas habilidades, pero se trata de que tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo lo mejor posible en cualquier contexto, ¿vale? En todas esas actuaciones se extractaron estas 6 que tenéis aquí, ¿no? Los grupos interactivos y tertulias, que serían las que más me interesarían en este caso. Bien, lo que está proponiendo la Unión Europea, y esta primavera ha dotado de financiación, hablo de millones de euros, a otro programa que prolonga este de Included, es seguir en esta línea. Cómo se crean contextos de aprendizaje donde se evita la exclusión, se evita la violencia en las aulas y los aprendizajes y los estándares de aprendizaje se elevan. Ese es lo que se llama evidencias de impacto social. Lo que nos está diciendo la Unión Europea y nos están diciendo los investigadores top es que lo que hay que hacer es buscar el impacto. No yo investigo lo que a mí me parece interesante, sino como se dijo ayer, creo que lo comentó Gaizka en un momento dado, o sea, nos pagan para darle a la ciudadanía la mejor investigación y la mejor educación. Yo como padre, yo como profesor, yo como ciudadano, quiero que en mis escuelas se esté haciendo lo mejor posible. Esto en educación, en sanidad lo tenemos muy claro, es una metáfora muy manida, en sanidad lo tenemos claro, en educación parece que, bueno, pues se puede hacer esto, la ley cambia, no iríamos en sanidad, buscaríamos el impacto social. En ese sentido, cosas que hemos puesto en práctica en esta línea en el instituto, los grupos interactivos. Aquí vemos a 2 mesas, me gusta más esta imagen, esta es muy reciente, 5 mesas de alumnos heterogéneos, en distintos niveles, distintas etnias, distintos problemas educativos, con voluntarios, personas adultas que vienen a trabajar, a echarnos una mano, que dinamizan las interacciones entre ellos y que les ayudan a resolver la tarea. Por poner un ejemplo de tarea relacionada con el tema, a partir de las unidades didácticas, aquí hace un par de años hicimos en un primer de bachillerato una actividad en la que estaban las oleadas de Rapaport, del terrorismo, tenían que trabajar entre ellos, dialogarlo, dar argumentos, ir colocándolo. Una segunda actividad también del terrorismo en la historia de España. ¿Se me oye bien? Es que no sé si cuando me alejo... Vale, perdón. Y luego, por poner un ejemplo del valor de la interacción y de espacios de diálogo donde hablamos con personas diversas de la comunidad, que pueden ser voluntarios, familias y demás, hicimos también una pequeña lectura dialógica de unas páginas del texto de Ceolaza, ¿no? Y eso fue espectacular, porque teníamos ahí un voluntario que es un señor jubilado que tiene 60 y pico años, una exalumna, un miembro de la comunidad también, otra familiar, y cuando hablamos, en este caso hablamos de un fragmento sobre Miguel Ángel Blanco, que los chavales pudieran escuchar a estas personas que no son el profesor, hablar de cómo se acordaban de lo que había pasado con Miguel Ángel Blanco, cómo justificaba la generación de la exalumna todavía el tema del terror. Eso crea unos diálogos muy transformadores dentro del aula. Bien, luego, clave, las tertulias literarias dialógicas, que es una cosa fascinante, por la cual nos ponemos a leer textos siempre de calidad. Esos son, por ejemplo, textos que hemos leído en los últimos años en el instituto, como veréis son todos textos clásicos de la literatura, la Ilíada, la Odisea, Romeo y Julieta, etcétera, etcétera, poema de Mio Cid. Esto es lo que ha dado tiempo a leer. ¿En qué consiste la tertulia? Nos ponemos juntos, elegimos un texto de calidad, hay un moderador y existe el diálogo igualitario. El diálogo igualitario es muy importante. El diálogo igualitario no es el profesor es el que va a explicar el libro, sino que dialogamos entre todos dando nuestros mejores argumentos de validez. Puro Habermas, ¿vale? Diálogo de validez, o sea, argumentos de validez, perdón, y argumentos de poder. Aprendemos y enseñamos a los niños a dialogar en espacios donde el argumento de validez se entrena. Yo estoy de acuerdo y doy argumentos, no porque el profesor haya dicho esto. Entonces, esos espacios son maravillosos y siempre, además, a partir de... Esto lo podría explicar con más tiempo después, ¿vale? Bien,
En este sentido, está estudiado cómo estos espacios de diálogo permiten que salgan temas relacionados con sentimientos, porque al final si lees a los clásicos hablas de violencia, hablas de amor, hablas de la vuelta al origen, hablas de tu identidad, hablas del acoso, todos esos problemas, todos esos temas salen continuamente en las tertulias y eso nos ayuda a generar espacios de salud mental en el instituto. Las tertulias no voy a entrar, tertulias históricas científicas y, por ejemplo, aquí ya entraríamos acercándonos un poco más a nuestro objeto de estudio compartido. Al tema de cómo utilizar esta herramienta de las tertulias con textos científicos, con textos de investigación. He puesto estos aquí, pueden ser los que queráis. La diversidad de las voces, cuando hablemos de ellas, el rigor, siempre serán textos, como he conectado al principio, textos basados en evidencias, textos de investigación, que tienen calidad literaria y que tienen altas expectativas. Altas expectativas son muy importantes. Yo he hecho tertulia, yo y muchas otras personas hemos hecho tertulia en primero de la ESO y hemos leído Antígona, sin adaptar. ¿Vale? Y los nanos leen Antígona y hay que tener altas expectativas. No, te voy a dar esto porque tú no eres capaz de... No, hay que tener altas expectativas siempre y esto significa que en bachillerato podemos coger la introducción de Sin Justicia, donde se habla de la verdad judicial diferente de la verdad científica y poder dialogarlo con ellos a partir de ejemplos, ¿no? Por poner un ejemplo concreto. Luego, esto sería tangencial, pero un problema ético al que se enfrentan profesores, hasta qué punto uno tiene que hablar de estos temas tan traumáticos a veces, ¿no? Poner imágenes desagradables o... A mí me gusta mucho este texto, me encanta, porque antes de llegar al tema del terrorismo yo he estado ya 4 veces en Auschwitz con los alumnos y esta frase me parece muy potente, ¿no? La revelación de la monstruosidad de la SOA es un traumatismo, pero no todo traumatismo debe ser evitado en educación. En la vida de un niño, de adolescente, el descubrimiento de actos de nacionalsocialismo es una revelación. No voy a seguir. Es decir, que la idea esa de, sí, esto es duro, esto es difícil, pero nos va a hacer más resilientes como sociedad, nos va sobre todo a llevar a conocer la verdad. ¿Vale? Y ayer, insisto, me gustó mucho el documental y me gusta mucho esa frase de Arcadia Espada, y la verdad me pone, es que la verdad nos tiene que poner. Y si no tenemos claro que la verdad es una cosa que merece la pena ser defendida, el terreno es muy resbaladizo. Bien, un ejemplo de tertulias de este tipo, hemos leído Si esto es un hombre en primero de bachillerato y es maravilloso, o sea, lo que sale. He quitado las verbatios de los alumnos porque si no sería muy largo. Y textos que sí que he trabajado en clase, los 2 primeros, tengo muchas ganas de leer Los justos con los alumnos de Camus, pero sí que hemos leído fragmentos de la memoria de los detalles y sí que hemos leído cuentos de Aramburu, que tienen esa calidad literaria, tienen esa concisión, son cortitos y van al meollo. Los diálogos son maravillosos, ¿vale? Los diálogos son muy transformadores. Luego, en el sentido de las evidencias científicas, hace unos años se publicó este artículo dentro de un proyecto de la Unión Europea que se llama Proton, sobre prevención de la violencia. Esto estaría mucho en consonancia con lo que ha hablado quizás Álvaro, ¿no? El cómo, creando espacios de diálogo previamente, yo me pongo en la situación de estoy en el instituto y tengo alumnos musulmanes, alumnas musulmanas, alumnos de otras identidades, otros pueden estar radicalizados en otros sentidos. Cuando creas espacios con los que hablas con, no a, esto creo que Álvaro de alguna manera lo ha dicho, ¿no? O sea, no se trata de yo voy a decirte moralmente tal, sino vamos a hablar de lo que nos preocupa, crear espacios seguros donde, lo comenta por aquí, ¿no? Poder conectar con ellos, que puedan, porque lo que nos dicen los alumnos en el instituto es que el yihadismo no es el Islam. Entonces, el sentido común de los alumnos normalmente es ese. Pero claro, las inquietudes están, ¿no? Y cuando pasa lo de Hamas y pasa lo de Israel, pues necesitan hablarlo. No necesitan solamente que te posiciones como profesor y digas esta es la verdad o yo estoy a favor de esto o en contra, sino vamos a hablarlo y vamos a ver cómo se vive y cómo se siente y tal, ¿no? Entonces, crear esos espacios es muy importante y ese estudio nos habla de cómo se ha conseguido en centros de menores, etcétera, reducir el... Vale. Y luego, me queda muy poquito, estoy acabando. Por cerrar ya, la última parte sería la voz de las víctimas, presentar brevemente el proyecto que está en marcha en algunas comunidades autónomas, desgraciadamente no en Navarra ni en el País Vasco, según tengo entendido, ¿verdad? En Valencia sí que está el proyecto educativo de memoria y prevención del terrorismo, en el que mi instituto formamos parte desde hace 4 años, muy rápido, ¿eh? Hemos tenido la suerte de recibir una formación en línea con expertos como Raúl y víctimas como Cristina Cuesta, etcétera. Después de esa formación ponemos en marcha en el aula las unidades didácticas, ¿vale? Que ya se ha hablado de ellas, unidades didácticas elaboradas por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, ¿vale? Las trabajamos en el aula desde distintas disciplinas, la ética, la psicología, la filosofía, la historia en distintos niveles, etcétera, y a partir de ahí pues utilizas audiovisuales, utilizas textos, utilizas este tipo de actividades que os digo de grupos interactivos donde invitas a voluntarios para hablar de estos temas con ellos y tener una voz diferente, ¿vale? Y el procedimiento ha sido en estos años, ¿no? En febrero del 2022 se puso en marcha el proyecto en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades. Ya ese mismo año, enseguida acabo, ese mismo año tuvimos la suerte de recibir a una víctima, en este caso online, en el instituto fue el caso de Jesús Argudo,
Ya al año siguiente tuvimos víctimas presenciales, en el caso nuestro Paco Zaragoza. El año siguiente siguió, el curso pasado, el 22-23, y como podéis ir viendo ahí, se ha ido incrementando, bueno, esto es el dato de este año, se ha ido incrementando cada vez más la demanda por parte de los institutos de tener víctimas en los centros. Ha crecido, ha sido un éxito, creo que estamos muy contentos. Yo tengo contacto con una secretaria técnica de Consellería, están contentos. Además han tenido el acierto, hemos tenido un cambio de gobierno, ya lo sabéis, en el último año, han mantenido la secretaría técnica, o sea que han cuidado este espacio. Y incluso estamos muriendo de éxito en el sentido de que nosotros pedimos que viniera una víctima ya a principio de curso y vino en mayo, ¿vale? Y vino en mayo porque la lista de espera era mucha y en este caso fue un pequeño problema porque queríamos que estuvieran los de bachillerato que ya estaban con el selectivo. Y nada, por acabar ya, que todo este espacio que trabajamos previamente con los alumnos, todo este valor del diálogo, de escucharnos, de que estén los argumentos, de que esté la verdad, al final tiene un último punto de llegada, ¿no? Un punto de encuentro, que es la presencia de las víctimas en los centros. Esto es una foto del mes pasado, no hace 2 meses ya, cuando vino José Manuel Sánchez Riera, ya sabéis, el único superviviente de los 8 de Irak. Y bueno, podía haberme extendido con las citas de los alumnos, ¿no? Impactados, impresionados. Hay un cambio, hay un antes y un después, hay un reconocimiento, hay un tacto, hay un contacto y creo que es un poco la línea, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Está mi contacto por si alguien quiere profundizar en algún aspecto de los que muy rápidamente he dejado caer, que pueda estar más relacionado no tanto con cosas que aquí se saben más, como es el estudio del terrorismo, sino con cuestiones relacionadas con la educación. Y nada, muchas gracias. Vuelvo a insistir, dar las gracias por la invitación. Llevo 4 años viniendo aquí, tenía muchas ganas de poder aportar alguna cosa y espero que haya sido así. Muchas gracias. Y le toca el papel de cerrar el curso con la última ponencia a María Isabel García García, investigadora postdoctoral Margarita Salas en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED. María Isabel es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2010, máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca también, máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Gutiérrez Mellado y doctora en Seguridad Internacional por ese mismo instituto en 2010. Ganó, por cierto, el premio Clara Campoamor 2020 por la tesis doctoral en materia de humanidades, ciencias sociales y ciencias jurídicas sobre temas de igualdad. Es autora de diversos artículos científicos y del libro Radicalización femenina en España, mujeres condenadas por su vinculación a Daesh. Ha participado en el proyecto de investigación I+D+I, la ejecución de las penas por delitos de terrorismo, y en el proyecto Identidades colectivas y justicia penal, un enfoque interdisciplinar, ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sus líneas de investigación giran en torno a la violencia política femenina, estereotipos de género, propaganda y de radicalización y desvinculación del extremismo violento. Adelante. Muchas gracias por tus palabras, Gaizka. Y muchas gracias también a los directores de este curso de verano, a Gemma y a Gaizka, por haber contado conmigo. Pues es un honor estar aquí. Espero que mi intervención os resulte tan interesante como la del resto de mis compañeros, de las que de verdad que he aprendido un montón y también he tomado muchas notas. Es todo un reto no repetirme teniendo en cuenta el tema del que voy a tratar y el que se trató en la mesa anterior, y sobre todo porque soy la última que va a hablar, así que espero también pues contar con vuestra atención. Y bueno, porque además tengo un antiguo profesor mío, el profesor Fernando Balvey, entre la sala, así que bueno, espero que mi intervención te guste y que luego no seas muy duro a la hora del debate, ¿no? Yo os voy a introducir el caso sobre un caso práctico sobre la desradicalización y desvinculación de mujeres condenadas por delitos de terrorismo yihadista en España. Creo que muchas veces se habla de teorías y de términos y es bastante importante llevar o estudiar un caso práctico para poder extraer ciertas reflexiones. Entonces, lo que voy a hacer hoy con vosotros es traer algunas de las reflexiones de este caso que prometo tiene un enfoque diferente del de Álvaro. Yo voy a hablar sobre todo de la evolución del tratamiento en instituciones penitenciarias a presas que han sido condenadas o detenidas por delitos de terrorismo yihadista.
Y antes de pasaros a introducir este caso práctico, este caso de estudio, como hemos aprendido a lo largo de estas sesiones, pues es muy importante la terminología que utilizamos, ¿no? Entonces, como me voy a referir a lo largo de toda mi intervención a términos como desradicalización y desvinculación, pues creo que es bastante importante señalar a qué nos referimos cuando hablamos de este fenómeno. Uno es desradicalización, que se refiere al proceso mediante el cual un individuo experimenta un cambio cognitivo significativo, rechazando las creencias extremistas que han sustentado su apoyo a una ideología terrorista o su participación en actividades violentas o no violentas. Y desvinculación pues tiene que ver con la ruptura de esas acciones delictivas, pero bueno, poder seguir manteniendo esas creencias o ese sistema de creencias, ¿no? Son dos conceptos que son bastante problemáticos y además de nuevo uso, ¿no? Es cierto que la literatura lo que nos dice, el estudio de la literatura que aborda estas dinámicas, es que hace décadas, ¿no?, que se lleva investigando cómo un sujeto pone fin a una determinada conducta delictiva o por qué dejan de apoyar una ideología específica, pero si bien es cierto que, igual que pasa con el concepto de radicalización, comienza a utilizarse sobre todo a partir de la guerra contra el terror y después del 11 de septiembre, pues también lo hacen las asociaciones que se hace con el término de desradicalización, ¿no? Es a partir del 11 de septiembre cuando se empieza a utilizar en los estudios de terrorismo el concepto de radicalización y se hace un nexo directo, sobre todo con el terrorismo yihadista, y nos olvidamos que a lo largo de la historia ha habido diferentes olas de terrorismo y nunca se ha analizado el fenómeno desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, esta asociación del concepto de radicalización al fenómeno del terrorismo yihadista y el señalamiento de la ideología como factor causante de este proceso muchas veces lleva a que el tratamiento que se ofrece a estas personas que han atravesado por estos procesos o han cometido este tipo de delitos pues tenga un sesgo o un error a la hora del abordaje, ¿no? Y algo que nos dice la literatura es que es muy importante tener en cuenta cuáles son los procesos por los que ha atravesado estas personas o las motivaciones que han llevado a estas personas a cometer este tipo de delitos para poder ofrecerles un tratamiento específico, ¿no?, para ellos. Y es a raíz, como digo, del 11 de septiembre y sobre todo tras el surgimiento de Daesh, cuando empieza a despertar, pues por parte sobre todo de nuestros gobiernos, un mayor interés en comprender cómo funcionan estas dinámicas y además pues florecen el número de estudios que tratan de analizar, ¿no?, este tipo de dinámicas. Pero hasta la actualidad pues hay una reducida estudios, ¿no?, que traten de investigar este fenómeno, y no solo eso, sino que es muy difícil que se basen en datos sólidos, porque la transparencia de los datos también es muy difícil y tratar de comparar lo que está haciendo, por ejemplo, determinados países, pues también es muy difícil a la hora de poder extraer conclusiones. Como yo me voy a centrar en el caso femenino, pues os voy a hablar un poco sobre, primero, el contexto femenino. Como dijo mi compañera en la anterior mesa, las mujeres han participado en el terrorismo durante siglos, en las diferentes olas del terrorismo, y también lo han hecho en el terrorismo yihadista. Es verdad que hace ya 10 años, como señalaba Álvaro, con el surgimiento de Daesh, llama la atención la cantidad de mujeres que se trasladan a los territorios controlados por el grupo. Además, copan muchas portadas dentro de los medios de comunicación, pero las mujeres han participado en el terrorismo yihadista desde básicamente la irrupción del fenómeno. Algunos datos, por ejemplo, es que en el año 1987 Yihad Islámica Palestina manda a una mujer a cometer un atentado. Este no tiene lugar, bueno, por diversos problemas, pero en el año 2000 se inmola la primera mujer por la causa yihadista en el conflicto checheno, y en el año 2010, por ejemplo, tiene lugar el primer atentado en carácter de solitario, inspirado por la ideología de Al-Qaeda por una mujer, ¿no?, que muchas veces lo que más nos importa son las actividades violentas, y aparte de otros roles que han desempeñado dentro del terrorismo yihadista, las mujeres también han participado en diferentes actos violentos. Y igual que el fenómeno ha tenido una evolución clara desde los años 80 y una adaptación de sus estrategias hasta la actualidad, también lo ha hecho la participación de las mujeres en este fenómeno, ¿no?
Sin embargo, y también como señalaba mi compañera, pues hay una tendencia a retratar a las mujeres como víctimas fácilmente manipulables, ¿no? A lo largo de la historia, no solo en el caso del terrorismo yihadista, sino a lo largo de la historia, las mujeres han sido retratadas generalmente por parte de la prensa como víctimas, como femme fatales, y esto, debido a la gran dificultad de acceder por parte de los académicos a fuentes fiables, lo que hacen es estos académicos lo que hacen es basarse muchas veces en fuentes periodísticas que, si de hecho ya tienen un sesgo, van a trasladar ese propio sesgo a los resultados en sus propias investigaciones, ¿no? Y, bueno, al igual también que en el caso más general que hablaba al principio, pues hay una escasa literatura que estudia las razones que llevan a una mujer a abandonar una organización terrorista, cuál es el proceso de rehabilitación, cuál es el tratamiento que éstas han seguido dentro de la cárcel. Y lo que hacemos muchas veces los investigadores es atraernos lecciones que se han aprendido por parte de otras disciplinas, como en el caso, por ejemplo, del desarme, desmovilización y reintegración de mujeres en conflictos armados, como en Etiopía, por ejemplo, o Sierra Leona, para entender qué les ha provocado a estas mujeres que abandonen un grupo armado y vuelvan a reintegrarse en la sociedad. Algunas de estas conclusiones a las que llevaron diferentes académicos, ¿no?, dentro de esta disciplina es que el acceso a la educación, el desarrollo de nuevas habilidades, de intereses, la creación de redes de apoyo o lidiar con la falta de un propósito, pues son algunas de las características, algunos de los factores que han resultado exitosos para que mujeres que pertenecieron a diferentes grupos armados vuelvan a reintegrarse en la sociedad, que de hecho no son muy diferentes de lo que hemos podido encontrar o lo que encuentra la literatura en el caso de terrorismo. Algunos de los enfoques actuales, porque es verdad que las mujeres a partir de la irrupción de Daesh han entrado muchísimo más en prisión debido a su vinculación con la organización que en otros grupos yihadistas, y que muchos países están repatriando a muchas de las mujeres que están ahora mismo en los campos kurdos, pues el enfoque que se está llevando desde países como por ejemplo Alemania o Bélgica son estrategias sobre todo diseñadas alrededor de las necesidades del individuo, cubrir sobre todo los aspectos psicológicos y centradas en lograr un cambio de actitud y no de creencias, ¿no? Algunos estudios que de hecho han tenido la oportunidad de hablar con mujeres que han vuelto de los campos kurdos, pues señalaban un poco en la línea que mostraba Álvaro que la desilusión y los sentimientos de decepción pues son uno de los primeros rasgos que ellas muestran y que son como el primer paso a provocar un cambio de creencias. La desilusión, también como nos comentó Álvaro, es algo que también se ha encontrado en otros estudios, como por ejemplo en el de Reinares, que nos explica cuáles son las motivaciones que llevaron a miembros de la organización terrorista ETA a abandonar los postulados terroristas. Bueno, y ahora ya me voy a centrar en mi caso de estudio. Yo también tuve la oportunidad de hablar con varias mujeres que, como digo, fueron condenadas por delitos de terrorismo yihadista tras la irrupción de Daesh en el panorama internacional. Mi muestra es de 13 personas, obviamente es una muestra bastante reducida, pero bueno, creo que las conclusiones a las que se llega o las reflexiones pues son bastante interesantes dentro de que es un campo que todavía tiene bastante poca, como dije, pues estudios empíricos, ¿no? La experiencia de estas 13 mujeres también se confrontó con diferentes puntos de vista, no solo para saber si ellas me estaban mintiendo o no, porque las entrevistas no se hicieron con el motivo de confrontar ningún tipo de ideología, sino que simplemente, como pongo en el punto 3, las entrevistas estaban diseñadas para que fluyera la conversación, ¿no? Que ellas expresaran cuáles fueron sus sentimientos una vez que fueron detenidas, cuál era su estado emocional al llegar a la cárcel, la forma que fueron afrontando los distintos acontecimientos y si han tenido un cambio de percepción desde que fueron detenidas hasta el momento en el que tuvo lugar la entrevista. Y obviamente los psicólogos y los funcionarios de prisión que tuvieron la oportunidad de tratar a estas mujeres, pues también, aparte de obviamente de contarte cuál es el tratamiento o cuál es la evolución que ellas pudieron seguir, pues también se trata de confrontar de alguna manera los puntos de vista de estas mujeres.
Ninguna de las mujeres había seguido un programa de desradicalización. Todas las intervenciones que se llevaron a cabo con ellas fueron parte de un tratamiento estándar que ya está reflejado en el ordenamiento o en el reglamento de instituciones penitenciarias, ¿no? Y que se aborda o que se trata de brindar a toda la población penitenciaria, sin hacer ningún tipo de distinción entre unos y otros, ¿no? Y con el objetivo básicamente de rehabilitar a los recursos, proporcionarles la resocialización, que es básicamente uno de los objetivos o el objetivo para el que tenemos nuestras instituciones penitenciarias. Y en el momento de llevar a cabo las entrevistas, las mujeres habían estado en prisión entre 6 meses y 3 años y se encontraban en el régimen penitenciario de primer grado. Alguna de las mujeres, aunque llevaba 6 meses, había sido detenida con anterioridad, ¿no? Lo que pasa que luego el juicio se había dilatado, entonces a lo mejor habían sido detenidas en el año 2014, pero si el juicio no se había llevado a cabo hasta el año 2018, aunque yo tuve entrevistas fuera también del ámbito penitenciario, pues se tiene en cuenta pues, este tiempo transcurrido, ¿no? Pero obviamente, como también comentaba mi compañero Álvaro, pues hay que poner el fin en algún momento y entonces las experiencias vitales que luego han podido vivir o no, pues es también bastante difícil de reflejar. Aunque bueno, con algunas tengo contactos y en principio siguen manteniendo las conclusiones que extraje. Bueno, a modo general, aunque luego pasaré a analizar un poco los factores, pude dilucidar que 7 mujeres habían experimentado un proceso de radicalización, entendido como el cese de apoyo a la doctrina de Daesh. Había venido generalmente de manera natural y como resultado de eventos vitales, ¿no? Fruto, por ejemplo, de su madurez. Y estos factores desencadenantes pues, pueden incluir sentimientos de desencanto, la adopción de nuevas metas o la sensación de ser aceptado o integrado en nuevas redes sociales. 5 mujeres de la muestra no tenían opiniones extremistas cuando cometieron delitos relacionados con el terrorismo yihadista, ¿no? Otras circunstancias la habían llevado a ello. Esto es verdad que desde que asumimos que radicalización es todo lo que ocurre antes de que estalle la bomba, creemos que casi todas las personas que cometen este tipo de delitos tienen una ideología extremista, pero esto no es cierto. Hay muchas personas que llevan a cabo actividades relacionadas o son condenadas por delitos relacionados con el terrorismo, pero no tienen una creencia extremista y todo lo contrario, hay personas que tienen una creencia extremista y jamás dan el paso de llevar a cabo este tipo de atentados, ¿no? En el caso de estas mujeres, 5 de ellas no habían tenido este tipo de opiniones y, sin embargo, pues fueron otras circunstancias las que le habían llevado a ello. Y esta desvinculación con la organización, pues al final se había llevado a cabo básicamente porque al entrar muchas veces en prisión o simplemente por el hecho traumático de ser detenidas, le había llevado a romper con el colectivo o con las redes sociales que en alguna ocasión les había predispuesto a llevar a cabo este tipo de atentados. Y bueno, y es verdad que una continuaba albergando creencias extremistas. Bien, algunos de los factores concretos, que igual que en el caso del proceso de radicalización no hay un solo factor que explique por qué se produce este proceso de radicalización, ¿no? Sino que hay un compendio de varios que uno no tiene a lo mejor mayor importancia que el otro, pero que generalmente es necesario como que se lleven a cabo varios. Entonces voy a explicar varios de ellos, pero que no hay uno que tenga mayor importancia que el otro o no hay solo uno que explique por qué algunas mujeres se desvincularon o algunas de las otras mujeres llevaron a cabo un proceso de desradicalización, ¿no? El primero es la adquisición de nuevas prioridades y propósitos como resultado de cambios en sus circunstancias personales. Como decía antes, por ejemplo, fruto de la madurez. Muchas de las mujeres con las que tuve la oportunidad de hablar, o muchas mujeres de la muestra, eran chicas muy jóvenes, que habían sido detenidas con 19 o con 18 años. Entonces, fruto simplemente de la madurez, de estar con otro entorno, de formar una familia, comenzar una relación romántica o el simple hecho de ser madre, lo que hace es reafirmar su identidad, pero fuera de los roles o los esquemas mentales que la propaganda yihadista les había inculcado, ¿no? Y no solo a través de experiencias personales, sino también, por ejemplo, a través del acceso a educación. En la cárcel el tiempo transcurre muy lento y entonces muchas de estas mujeres llenaban su tiempo pues, con educación, ¿no? Con cursos, con
cursos, por ejemplo, de acceso a la universidad, y esto les lleva también a tener una nueva motivación, unos nuevos intereses fuera de estos esquemas mentales que, como digo, o que del rol que ya podían a lo mejor desempeñar dentro de la organización, ¿no? Es una forma de sentirse válidas fuera de este concepto o de esta propaganda yihadista, ¿no? Algo que señalaban, por ejemplo, por parte de los psicólogos o de los educadores sociales, que es necesario tener un tratamiento individualizado para identificar las vulnerabilidades o las circunstancias personales que llevaron a estas mujeres a cometer estos delitos, ¿no? Que era lo que os había comentado en un primer momento, que es necesario saber por qué estas mujeres acabaron cometiendo estos delitos para poder ofrecerles un tratamiento que sea específico a ese tipo de vulnerabilidades o ese tipo de razones o de carencias que podían llegar a tener, porque generalmente lo que hace la ideología es canalizar otro tipo de factores psicosociales que están ahí y que las llevan de alguna manera, en muchas ocasiones, a acabar siendo detenidas o asumir este tipo de doctrina, ¿no? El refuerzo positivo fuera del aislamiento también es algo que señalaron los propios psicólogos y los propios funcionarios de prisión, porque cuando una persona es condenada por delitos de terrorismo, sin importar, por ejemplo, el grado o lo que hayan llegado a hacer, pesa más el tipo de delito y entran en primer grado, y en régimen de aislamiento es muchísimo más difícil poder interactuar con ellas, y esto genera y fomenta muchísimo más la radicalización, ¿no? Estas mujeres, y como pasaba también, por ejemplo, en el caso de ETA, lo que hacen es ver a los funcionarios de prisión como el enemigo. Entonces, si no se crean unos tipos de lazos o unos tipos de refuerzo positivo, ¿no?, de sentimientos positivos a escuchar un determinado mensaje, pues es como predicar en el desierto, porque no va a tener ningún sentido, ¿no? Y esto generalmente pues le pasa a ellos y nos pasa también a todos los individuos, ¿no?, que tratamos o nos resistimos a argumentos que estén menos acompañados a una disposición emocional para escucharlos. Lo que nos diga nuestra madre, por regla general, o una persona a la que queremos o una persona a la que confiamos, le vamos a hacer muchísimo caso, ¿no? Esto es como cuando también compramos el periódico, que nos va a reafirmar en nuestros propios esquemas mentales. Pues esto funciona también un poco de la misma manera. Así que a través de refuerzos positivos se logra de alguna manera romper esa barrera e intentar hablar con ellas. Os voy a poner el caso del ejemplo de una de las chicas que me contaba ella y la propia psicóloga que la trató, ¿no?, que cuando entró en prisión tenía una visión muy extremista, había adoptado totalmente la doctrina yihadista. Y esta chica, según me contaba la psicóloga, el aislamiento la estaba matando. Para ella necesitaba interactuar con la gente. Y el deporte era algo que le fascinaba. Así que intentaron que esta mujer se relacionara con otro tipo de internos a través del deporte, ¿no? Para ella fue ese refuerzo positivo. Y a través de este refuerzo positivo empezó a interactuar con otro tipo de ambientes, lo que le llevó a considerar que no era vista como o sea, que los funcionarios de prisión no estaban intentando, que no eran el enemigo de alguna manera, y que estaban intentando también ayudarla. Y una vez que empieza a dar ese paso, pues ella, por ejemplo, accede a cursos que daba en ese momento la UNED, no es por hacer política, ¿no?, de mi institución, pero empieza a hacer este curso y a preguntarse y a desarrollar un pensamiento más constructivo hacia una determinada ideología que en un principio la veía de una manera mucho más rígida. Y la construcción también de nuevas redes sociales y sentirse aceptada, pues es también una de las formas en las que las propias mujeres, algunas de las mujeres que he tenido la oportunidad de entrevistar, pues resaltan, ¿no?, como una vez que ellas sienten que son normales y que no se las está mirando con desconfianza porque han cometido determinado tipo de delito, bajan un poco la barrera y empiezan a preguntarse o a tener determinados pensamientos que hasta entonces no lo habían tenido, ¿no?, o llevado a cabo. Y alguna de las conclusiones, no solo que me trasladaron también los propios funcionarios de prisión, es que muchas veces la creación de programas ad hoc de desradicalización lo que hace en muchas ocasiones es despertar los recelos de los propios internos, porque nadie que sea radical se considera a sí mismo radical. Entonces, ir a este determinado tipo de programas
pues en principio es un poco absurdo, y entonces lo que de verdad podría a lo mejor llegar a funcionar, aunque no quiero generalizar porque obviamente mi muestra es bastante pequeña, pero en el caso, por ejemplo, de mujeres que no tienen delitos de sangre, que han sido condenadas cuando tenían una edad pues casi de adolescente, pues es potenciar los recursos con los que ya cuentan instituciones penitenciarias para lograr salir, ¿no?, de esta situación. Así que muchas gracias y hasta aquí mi intervención. Me he ceñido. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras ponencias, además por haber sido estrictísimos con el tiempo, lo cual pues nos da como regalo que ahora podremos hacer algunas preguntas, eso sí, a poder ser preguntas concretas y breves, que luego tenemos que entregar los diplomas. Gemma, coges el micro, por favor. La primera pregunta siempre es la difícil, la de romper el hielo. ¿Perdón? Qué cara más dura. No, bueno, la verdad es que, bueno, gracias a los tres, y porque, bueno, aquí también nosotros, muchos somos profesores universitarios y todo este tema de la educación, además de historiadores, digo, y todo este tema de la educación nos apela mucho. Y por lo tanto, bueno, quería daros las gracias a los tres por todo esto. Enrique, me ha tocado muy especialmente porque aunque no me dedico a chicos jóvenes, tan jóvenes, perdóname, como los tuyos, a veces el nivel es muy parecido, ¿no? Y me han llamado mucho la atención esos espacios de diálogo y debate que haces con ellos a raíz de las lecturas. Dijiste, ¿no? Si queréis luego hablamos un poco más. Me gustaría preguntarte un poco más cómo los orientas, cómo guías o qué dinámica haces de cara a obtener un poco esos resultados o llegar a transmitir esos conocimientos que nos has ido explicando que querías. Vale, muchas gracias, Gemma. Claro, entiendo que ha sido como muchas ideas y requiere más explicación. Como he comentado, las tertulias no es un invento mío, sino que es una cosa que se lleva haciendo desde los finales de los años 70 en unas escuelas de adultos y a partir de ahí se ha ido generalizando y hoy en día se hacen miles de escuelas. Entonces, primero es cuidar mucho el procedimiento, ¿vale? Hay una serie de principios que ha salido de la diapositiva, pero no los he explicado, ¿no? Que son 7. Sobre todo es crear el espacio, ¿no? Un espacio en el que todos nos veamos. Por ejemplo, esto no sería un buen espacio para hacer tertulia. Aquí nos estamos mirando el experto hacia los demás, ¿no? Un círculo donde nos pudiéramos ver todas las caras, donde pudiéramos escuchar, luego hay alguien que modera, ¿vale? Entonces, pues mira, yo quiero comentar esto de la página 13, yo de la página 14, yo esto. Entonces nos escuchamos, alguien dice la página, lo lee, comenta qué le ha gustado, qué no le ha gustado, y a partir de ahí se establece una cadena de diálogos, que esto está basado además en la teoría de Bakhtin, el famoso semiólogo ruso, ¿no? Pues que entre las personas trabajamos con nuestro cerebro, es una cadena de diálogo. O sea, lo que ha pasado ahora con tu pregunta es que esto que ha dicho Enrique, me quedo pensando en ello, ¿qué significa? Entonces, a partir de aquí se establecen diálogos, lo estamos haciendo continuamente. Es así como funcionamos, ¿no? Lo que recoge esta práctica es precisamente esa noción de aprendizaje, y con esos principios funcionamos. Entonces nos escuchamos, dejamos hablar a todos, el turno de palabras, digamos, se va creando unos protocolos que a principio de curso cuestan un poco más, pero al final de curso son maravillosos, porque todo el mundo está atento a lo que dicen los demás, se levanta la mano. Y luego, muy importante, el crear un hábito de argumentación basada en argumentos de validez. No en yo grito más, esto en primero de la eso te puede pasar, ¿no? Yo no sé qué. Pues no, a ver, espérate, ¿dónde está el argumento? Y vas consiguiendo, se va creando ese espacio, porque además se sienten seguros, ¿no? Lo que se habla ahí se queda ahí, porque al final, aunque estés leyendo la Odisea, pues al final se habla de amor, se habla de sentimientos, se habla de violencia. Entonces van notando que hay una transformación. Ellos ven que hay una transformación, que leen con más seguridad, que tienen ganas de leer para compartirlo. Esto es maravilloso. Esto lo mejor que puede vivir un profesor es que alguien que no quiere leer, de repente esté queriendo leer, ¿no? Y hablamos de la Odisea, pero imaginaos que estamos leyendo, pues insisto, textos científicos o textos de testimonios relacionados con este tema, ¿no? Así que es eso, crear ese espacio a partir de unos principios que habría que explicar un poco más, ¿no? Pero es eso. Invito a vivirlo, ¿eh?
para Raúl y Enrique. Bueno, gracias a los tres por las ponencias, a pesar de las prisas, que da la sensación de que todo va muy apretado en 20 minutos, ¿no? Lo que estáis haciendo en Valencia es verdad. Me parece ejemplar. Me parece que estáis juntando un trabajo que es envidiable y que es digno de ser importado. ¿Qué pasaría, Raúl, por ejemplo, si en Euskadi, en Navarra, en cualquier sitio, se echara mano de esta documentación para, en fin, si unos profesores, digamos, atrevidos usaran esta metodología o estas unidades didácticas para, bueno, ir legitimando una nueva didáctica, ¿no? Una nueva pedagogía? Porque da la sensación de que legalmente no fuera posible. ¿O sí? A ver, sí. Bueno, pues nos falta hacer el pino, vamos, prácticamente, porque no será por ideas y por iniciativas. Lo que falta es que se difundan y que las instituciones, como antes decía, tomen cartas en el asunto para hacer una labor estratégica de deslegitimación del terrorismo que en el ámbito educativo les corresponde a ellas liderar. Ese liderazgo político está claro que en el norte falta, se echa de menos, ¿no? Y sin él pues es muy difícil llegar al conjunto de la población escolar. Ahora, en lo que de nosotros depende, y mientras tanto las instituciones se lo piensan, bueno, pues las unidades didácticas están en abierto en todas las lenguas cooficiales y en inglés también, para los centros internacionales. Se les propone fichas de actividades para que, bien en torno a la visita al memorial, bien en torno a la visualización de una película o de un documental, se haga un cineforum. Eso se puede hacer tanto en el memorial como en sus centros. Es decir, o sea, no esperamos a que lleguen, sino que directamente te diriges a ellos. Tenemos el directorio de todos los institutos de España, de sus emails, y entonces se les invita a trabajar con esos materiales. Organizamos una de las últimas cosas, un encuentro entre víctimas educadoras y docentes, solo para docentes, ¿no? Habitualmente es un coloquio con alumnos, que está muy bien, pero en este caso concreto se trataba de sensibilizar a profesorado de Vitoria, que trabaja en centros educativos de secundaria en Vitoria. Con la Fundación Fernando Buesa yo no sé ni cuántas cosas hemos hecho, desde cómics, videojuegos, glosarios audiovisuales, videotestimonios de víctimas educadoras, antes lo decíamos, ¿no? Para llegar allí donde no se puede de manera presencial, y alguna cosa más, Edu, que me olvidaré, pero en cuanto a proyectos a futuro, por ejemplo, vamos a hacer una grabación a víctimas de tercera generación, a nietos, y eso estará disponible a finales de este año o principios del que viene, ¿no? Enganchando, bueno, pues son jóvenes, están en la veintena más o menos, y seguramente puedan conectar con bachilleres y así, pues mejor que nosotros, ¿no? Bueno, me olvidaré de más cosas, pero vamos, que en resumen, bueno, y luego, o sea, para que os hagáis una idea, por el Museo del Memorial en este último curso habrán pasado 2.500 chavales en visitas educativas. 60% de ellos vendrán de centros educativos vascos y navarros, el resto de otras partes de España y alguno del extranjero. En comparación con otros centros memoriales, sobre todo relacionados con el Holocausto, son pocos. O sea, es un porcentaje pequeño y evidentemente tiene que ver con esa incomodidad y con esa, sí, fundamentalmente incomodidad y prejuicios que persisten, ¿no? También es verdad que hay una tendencia creciente, que el año que viene van a ser más, que el año anterior fueron menos, pero bueno, el punto de partida está claro que era bajo y nuevamente sin ese respaldo institucional pues es muy difícil. Sí, bueno, muchas gracias a los tres ponentes, enhorabuena por vuestras intervenciones. Yo quería preguntar a María Isabel, no, me ha interesado mucho tu trabajo. He encontrado muchos puntos de conexión, ¿no? También con algunos de los resultados de mi estudio. Te quería preguntar dos cosas. La primera, bueno, has explicado, ¿no?, que de estos 13 casos, algunos casos se han... Disculpad, en algunos casos se ha dado una implicación en ausencia de radicalización, ¿no? Habría otros factores, ¿no? Yo eso también lo encontré. Y luego has hablado de que había 6, creo que esos eran 5 casos de mujeres que se implican, pero en ausencia de radicalización.
y creo que eran 6 de mujeres que sí que atraviesan un proceso de radicalización y ahora están en esa desradicalización, ¿no? Entonces me gustaría conocer cuál es el relato de esta, digamos, comparando estos dos grupos de mujeres, ¿no? Cómo perciben hoy, bueno, pues su pasado militante, cómo perciben también la ideología de la yihad, ¿no? Si hay una diferencia en ese discurso. También me interesaría si nos puedes contar algo más de ese caso, de esa mujer que sí que tiene todavía al menos no sé cómo decir, un apoyo ideológico, ¿no?, a la yihad, ¿no?, que aunque sea un único caso, pero siempre es relevante. Hablamos de un universo de estudio que es muy difícil de acercarse, ¿no? Y precisamente en relación con esto, me gustaría también si nos pudieras compartir pues tu experiencia de cómo ha sido acercarte, establecer contacto, generar esta confianza. Has dicho que con algunas mantienes vínculo, entonces, bueno, conocer si has podido entrevistarlas dentro y fuera de la prisión y cómo ha podido evolucionar un poco su visión, ¿no? Y nada, muchas gracias. Bueno, pues del caso de la chica que sí que mantenía creencias extremistas, yo en mis entrevistas nunca las pregunté si seguían apoyando o no. Entonces, al ver un poco la evolución que ellas habían hecho o no, podía deducir, a través de haber hablado con los funcionarios de prisión, si estas mujeres podían tener o no una visión extremista, porque mi manera de enfrentarme básicamente a ellas era que tuvieran también la oportunidad de que se escuchara su punto de vista, ¿no? Porque muchas veces, obviamente, están confiando en una persona a la que no conocen de nada, que no tienen que contarle una experiencia que al final para ellas también es traumática. Y entonces, por eso intenté acercarme a ellas, simplemente explicándoles que mi intención era simplemente hablar del tratamiento o de la evolución que habían tenido una vez que ellas habían sido condenadas, porque hay muchas mujeres que, bueno, y en el caso de los hombres, ¿no?, que han podido llegar a ser detenidos, pero que luego, una vez que han ido a juicio, han sido liberados. Entonces no tenía sentido que mi variable dependiente en este caso fuera que hubieran sido simplemente detenidas, no tenían que haber sido condenadas. Entonces, por ese lado, ya te digo que como no las confronté en materia ideológica, no te puedo dar una respuesta. La chica que sí que manifestó, además pero ellas, por ejemplo, sí que manifestaban, las chicas que fueron o que sí que siguieron un procedimiento de desradicalización, sí que manifestaban que cuando ellos llegaron a instituciones penitenciarias, cuando fueron detenidas, tenían asumida la ideología yihadista, pero no es algo que yo les pregunté, ¿no?, sino que ellas, al hablar de la evolución, ellas lo fueron comentando. Y la otra chica, su proceso de radicalización había venido por parte de su entorno, no más cercano, pero cercano. Entonces ella seguía teniendo vínculos con ese tipo de familia. Para mí, después de hablar con ella y después de hablar con los funcionarios de prisión, aunque ella sostenía que seguía teniendo ciertas creencias, también era como una manera de, como era su propia familia y obviamente tienes una implicación emocional, darle la espalda a eso es muy difícil porque necesitas un arraigo, y para ella, más que, porque sí que hacía como una evolución crítica, ¿no?, porque además fue detenida ya 2 veces, de los errores a lo mejor que podía llegar a cometer, pero era muy difícil desligarse de ese tipo de ideología. Así que, bueno, pues ya te digo que mi acercamiento a ellas fue un poco así, explicándole, o hubo gente o mujeres que dijeron que ellas no querían participar y que obviamente pues también es entendible. Agradecer a los ponentes y a los organizadores de todo el curso. Ha sido súper instructivo y transformador. Y agradecer a Enrique traer una experiencia de esperanza, ¿no? Porque es lamentable que el caso vasco, como lo llamen algunos, parece que haya más interés por darlo a conocer fuera del País Vasco y de Navarra que en Navarra, o sea, que fuera que en donde se generó, ¿no? Igual tiene que ver eso también con lo que se habló en el documental de Gesto, que cuando ni siquiera llegamos a un consenso, ¿no?, en lo básico del relato, que yo creo que hay parte del motivo por el que en el País Vasco y en Navarra no se pueden compartir los recursos que sí que existen del centro memorial, pues igual el problema es ese, ¿no?, que no hay un consenso ni una voluntad institucional de abrir determinados melones. Ellos sabrán por qué, ¿no?
Pero es que los espacios que nos has comentado tú son precisamente esos espacios que Ayala comentaba que en la Universidad de Deusto los estudiantes decían que no tenían, ¿no? A nivel, cuando llegaban a la universidad, ¿no? Esos espacios seguros en los que hablar de determinadas preguntas sobre lo que pasó en el País Vasco no hace tanto tiempo, ¿no? Porque, como bien ha recordado Raúl, la última víctima mortal es del año 2010, que es antes de ayer, ¿no? Entonces, espero que esas experiencias de Valencia y de otras comunidades autónomas se exporten. Yo que sí que venía con el tema de las conspiraciones, me doy cuenta de que la historia de la izquierda abertzale y ETA lo tiene todo, tiene bulos, tiene teorías de la conspiración, que además se mantienen porque en la última campaña electoral vasca, Bildu, la frase somos los hijos de Guernica, ¿no? Y por eso somos antifascistas y no pasarán, ¿no? Es el eslogan del año 2024 de la campaña electoral vasca de Bildu, ¿no? Ese mensaje y esa tergiversación del lenguaje y vaciado de su contenido semántico, del que también nos ha hablado Raquel, cuando Otegi hablaba del derecho al abrazo para justificar los ongi etorris, o cuando Urkullu dijo no hay derecho pero tienen derecho, para criticar que vayan condenados por terrorismo y por asesinato en listas de Bildu, ¿no? O cuando intentaban pedir primera vez o reconocer el sufrimiento de las víctimas, decían igual nos hemos pasado en causar sufrimiento más allá del que teníamos derecho a causar, ¿no? Entiendo que todavía, Raúl, queda mucho por luchar contra el relato y desde el lenguaje desmontar esos mitos, esas mentiras y esas falsedades, en el que yo creo que en otras comunidades se está trabajando muy bien en educación. En el País Vasco, con el Enegun, tenemos ahí unos cristos con los contenidos y eso, y sí que es verdad que poner en valor el trabajo del Centro de Memorial, porque sí que es cierto, pues eso, ¿no? que esta multinivel del que hablábamos, ¿no? De que hubiese psicólogos, historiadores, educadores. Ellos también tienen historiadores, Iñaki Gaña, que viste muy bien su relato, su historia, ¿no? Tienen sus medios de comunicación, tienen sus politólogos. Entonces veo ahí no conozco tanto los politólogos del yihadismo, ¿no? Pero sí que es verdad que irme con un poco de esperanza, agradecer la esperanza que me da que en la Comunidad Valenciana se hagan ese tipo de historias y que encuentren esos foros de seguridad, ¿no? Y de autorreconocimiento y transformación. Y con Raúl, eso, ¿no? El camino tan largo que queda igual en la desmitificación, ¿no? Y luchar contra esas falsedades que a día de hoy siguen nutriendo, ¿no? El relato de la izquierda abertzale, ¿no? en el sentido, ¿no? de seguir justificando su existencia, de no dejamos de matar antes porque el Estado no nos lo permitió, ¿no? Y además que ha llegado hasta la situación, yo creo que por la dejación de las instituciones, de que es que en este momento Bildu es la primera fuerza política en el País Vasco y está creciendo de una manera exponencial en Navarra, ¿no? Con lo que eso implica a nivel institucional, que cada vez la voluntad institucional de cambiar las cosas igual será un poquito mejor, ¿no? Muchas gracias. Será un poquito peor. Igual, brevemente, porque además mientras hablabais me acordaba yo de alguna cosa más. Yo creo que una digo, para añadir a la lista que antes os comentaba, yo creo que una de las cosas más importantes que hacemos es la formación de profesorado. Enrique también lo mencionaba en su intervención, ¿no? Que fue una de las 3 patas de ese proyecto en Valencia, pero de la mano de las consejerías de educación correspondientes, a veces del Ministerio de Educación, pues Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Ceuta y Melilla, Navarra y alguna que me dejaré, pues hemos ido haciendo esos cursos de formación. No ha sido posible con la Consejería de Educación del Gobierno vasco, pero sin embargo en Vitoria, también con un profesorado vasco, lo hemos hecho por nuestra cuenta y si no, pues de la mano de educación, ¿vale?
Eso es importante porque tiene un claro efecto multiplicador a sus alumnos y de concienciación y de empezar sembrando una semilla que dará fruto, ¿no? Con esos jóvenes a los que ellos dan clase, etc. Luego, casi todos estos materiales que os comentaba están en abierto en Internet, si no lo habéis mirado, en nuestra página web y si no en nuestro canal de YouTube y demás. Entre ellos, por ejemplo, un proyecto de videoscribing que hicimos, sintetizar qué es el terrorismo, cuál fue su historia en España y cómo deslegitimarlo. 3 vídeos, videoscribing con dibujos y una voz que va leyendo un guión, ¿no? Ya sabéis, como esos otros vídeos que hay tantos en YouTube de la historia de Euskadi en 10 minutos o de España o lo que sea, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso también. Y, o sea, quiero decir, excusa, hace 15 o 20 años habría dicho algo diferente. Hoy los profesores ya tienen materiales didácticos rigurosos a su disposición, ¿no? Hoy el problema es otro, es un problema pues, de persistencia de la incomodidad, ¿no? De aquellos que en su momento miraron hacia otro lado y hoy, pues, 10, 15 años después, pues, no iban a mirar de frente al problema. Y 2, pues, de prejuicios, de una tendencia creciente en el profesorado que engancha con la izquierda abertzale, sobre todo en la red pública, para nuestra desgracia, y que muchas veces, en vez de actuar desde lo universal, que es desde la aproximación, el tipo de aproximación profesional que se exige a un historiador o a otro tipo de docente, pues lo hacen desde la identidad. Entonces, aquellos aspectos que puedan suponer tocar el pasado de la izquierda abertzale y sus ángulos oscuros, no lo hacen porque saben que lo que pretenden es ganar respetabilidad hoy en día en el presente y hacia el futuro, ¿no? Y acabar siendo esa fuerza alternativa de poder. Y luego, a futuro, otro proyecto que tenemos es, sabemos que en los vídeos grabados de víctimas se pierde la parte de interacción, que es fundamental. Entonces estamos grabando también esa parte de coloquio con los alumnos, ¿no? Cuando lo tienen en el memorial o en otros sitios, para intentar crear con ello, para crear con ello una aplicación que permita lanzar la serie de preguntas más habituales y las respuestas de un grupo de víctimas, ¿no? Evidentemente, afortunadamente todavía muchas víctimas están entre nosotros. Eso, por ejemplo, llegará el momento, como ha sido el caso con el Holocausto, que ya prácticamente no. Entonces ahí será muy útil tener ese archivo disponible, ¿no? Y nada, pues que los valencianos pueden volver cuando quieran por el memorial. De hecho, bueno, este año ese grupo de 80 que ya vino el curso pasado repite, y en octubre, noviembre aterrizarán otra vez por Vitoria, y es una especie de premio, ¿no?, a esa labor que efectivamente están haciendo muy, muy, muy bien ahí, y que nos da cierta envidia a nosotros desde el norte, ¿no? Así que, y además que, bueno, se ha hecho con gobiernos de colores diferentes y se está haciendo bien. ¿Se escucha? Sí. Por poner otra cosa encima de la mesa y relacionado con el tema del lenguaje, que a mí a veces me cuesta entender, lo entiendo perfectamente, pero me cuesta empatizar con el atractivo que tienen ciertos argumentarios en el País Vasco, en este caso, ¿no? Con el tema de Bildu o en otros sitios, también está pasando en Cataluña, etcétera. No solo es un problema del País Vasco. Me refiero a que hay un monopolio, y es algo al que a lo mejor tenemos que dar combate, que es el tema de, a lo mejor, alguna simplificación exagerada entre el lenguaje del deseo y el lenguaje de la ética. O sea, el lenguaje de la ética lo tenemos bastante claro, pero el lenguaje del deseo vamos perdiendo, porque es al final el valiente, lo épico, lo transformador, lo que rompe, esa victoria la tienen, ¿no? Entonces creo que hay que empezar también a jugar con eso, ¿no? Y jugar con eso no significa dejar la ética de lado, sino cuidar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando alguien está haciendo estas cosas es susceptible de ser atacado, seguro, ¿no? En un centro del País Vasco, en un centro incluso de Valencia. Por lo tanto, hay que cubrir enseguida a esa persona, ¿no? Tener mirada de decir, ¿cómo cubrimos a esta gente? ¿Cómo ayudamos a esta gente? ¿No? Porque ese es el valiente. Los buenos son esos. Entonces, ¿cómo conseguir que sean los buenos? No solamente esperando la ayuda de la institución, porque la ayuda de la institución en Valencia la tenemos, pero si no la tuviéramos, pues a lo mejor yo estaría aquí hablando de, pues bueno, que hago una cosa en mi clase yo solito. Entonces, ¿la ayuda de la institución es buena? Sí, pero si no está lo que llaman los ingleses de bottom-up, o sea, de abajo arriba, hay que construir redes, ayudarse mucho, crear espacios como esto, ¿no? Yo insisto que para mí esto es un espacio de transformación. El Enrique que vino en el 2021 no es el mismo que ahora, y es gracias a esto. Es gracias a las personas que he conocido aquí, a lo que he leído, a los diálogos, y no los exploto más porque soy tímido y no le doy la vara a la gente, pero que es así. Entonces, cuidar el lenguaje, entrar en esa lucha también de que es que eso no es atractivo. O sea, vosotros no sois los guays, vosotros sois los cobardes y los asesinos. Recuperar conceptos, recuperar el diccionario. Y a veces crear redes de abajo, porque bueno, pues si no te ayuda la Consejería de Educación en el País Vasco, que esto ya lo hemos hablado en Vitoria, pues bueno, pues habrá que construir redes en otra dirección, porque siempre los buenos están ahí y se tienen que unir. Sí.
Estamos en 2024 y visto lo que ha sucedido en los últimos 20 años en el País Vasco en relación con una posible aplicación de un programa de educación de los jóvenes en la enseñanza secundaria y en la universidad, por ejemplo, sobre el pasado de violencia terrorista, para que aprendan a conocer ese pasado y evitarlo en un futuro, podríamos hablar de la crónica de un fracaso anunciado. Para nada vale el desarrollo de propuestas didácticas, de programas de formación del profesorado, de las víctimas educadoras y de su aplicación si no se analiza desde muchos ámbitos las condiciones de posibilidad para el desarrollo de esos programas que son difícilmente aplicables en una comunidad profundamente influida por los discursos nacionalistas y que rechaza profundamente el repasar su pasado. En el año 2005 iniciamos en un grupo que era de reflexión, un grupo de reflexión teórica y de análisis de problemas y de búsqueda de soluciones a esos problemas. Ya en 2005 establecimos las bases ético-pedagógicas para un trabajo de estas características. Desarrollamos el siguiente año, porque lo hacíamos en profundidad y con un buen equipo de gente para analizar cada cosa, desarrollamos una propuesta didáctica de historias que nos marcan, entre cuyas personas intervino Ricardo Arana, que es uno de los mejores especialistas en los problemas del sistema educativo vasco y en particular en estas cuestiones de educación en valores. El tercer año desarrollamos una propuesta de formación de víctimas educadoras, de formación del profesorado para cada experiencia didáctica que se desarrollase en una pequeña iniciativa inicial en 6 centros educativos. No fue posible. ¿Qué factores fueron los fundamentales? El rechazo absoluto, porque hubo algunas diferencias en el propio gobierno vasco. Estamos hablando de los gobiernos Ibarretxe. La Consejería de Educación era radicalmente contraria al inicio de una experiencia como la que propusimos por parte del grupo nuestro Baqueas. Propuesta que fue financiada por la Dirección de Víctimas del Terrorismo y la Dirección de Derechos Humanos, de Víctimas del Terrorismo del propio gobierno vasco. Es decir, dentro del gobierno vasco existía una división. Pero no fue posible por la oposición radical de la Consejería de Educación. Luchamos 3 años más. Incluso éramos asesores de la propia Dirección de Víctimas del Terrorismo para luchar contra innovación educativa y contra la Dirección de Derechos Humanos que se oponía a la aplicación del programa nuestro. En definitiva, me estoy extendiendo, pero es imposible desarrollar estas propuestas, sí en Valencia, sí en Madrid, sí en otras comunidades autónomas, cómo no, pero no en el País Vasco. Si no se analizan en profundidad qué factores políticos, qué incidencia hay de los discursos del odio y del discurso nacionalista que impregna no solo a las fuerzas políticas nacionalistas, sino también al propio tejido asociativo, muchas veces, más allá de que se declaren no nacionalistas. Y cito 3 cosas más. El movimiento llamado de derechos humanos y pacifista era incapaz de integrar en una coalición, en una coordinadora, a las propias asociaciones de víctimas del terrorismo que eran clave para desarrollar una propuesta de este tipo en el País Vasco. Se opusieron con la oposición de la Fundación Fernando Buesa y de la propia Baqueas, que luchamos para que participasen. Claro, ¿qué pasaba con los sindicatos? Comisiones Obreras tenían ideas claras al respecto. UGT, bueno, menos. Digo porque eran poco débiles. Pero si ahora el principal sindicato en enseñanza es de LAB, cuando tenemos 52 diputados de los 75 que son nacionalistas, es decir, se ha producido un avance en las ideas del nacionalismo. Es inexplicable, por eso se explica que sea imposible desarrollar esta propuesta en el País Vasco. Y finalmente el propio contexto, el microclima que hay en los propios centros educativos, en la enseñanza pública,
concertada, que es casi el 52%, y los centros públicos, no tienen, curiosamente, en los centros religiosos concertados y en algunos centros concertados laicos, ahí ha entrado un poco este programa, muy tardíamente. Pero es que en los centros públicos no es posible. Los profesores, aunque crean en este programa, el que diseñamos hace 20 años, no son capaces de discutir en el propio claustro para poner en marcha esta iniciativa. Bueno, en definitiva, ¿creéis que es posible desarrollar algunos análisis que vayan más allá de las propuestas pedagógicas, etcétera? Es decir, ¿cuándo se analizan políticamente las condiciones de realización de estos programas que son claves, que en Alemania se han desarrollado, pero que aquí tardaremos seguramente, y en el País Vasco, no 20 años, que ya hemos tardado, sino 30 o 40? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Josu. De hecho, parte del contenido de mi intervención ha ido en la misma línea. También agradecer y reconocer el trabajo de Baqueas, que fue pionero en ese sentido. Baqueas, bueno, si lo conocíais, buena parte de sus materiales están ahora colgados en abierto en una página web que se llama arovite.com, materiales como, por ejemplo, los de la Escuela de Paz, que fueron reflexiones, lo dicho, muy tempranas a este respecto, ¿no? Quizás, por mencionar otro pionero en ese terreno, la Fundación Víctimas del Terrorismo también tuvo un programa ya desde 2002, Educar para la Convivencia, que fue el primer programa de víctimas educadoras puesto en marcha de forma oficial, digamos, aunque es verdad que en ese caso se centraba más bien en Madrid, provincias limítrofes, etcétera, ¿no? El problema principal, evidentemente, estaba y sigue estando en el norte. Parte de esos expertos de Baqueas los hemos heredado porque tenemos una clara afinidad. Ricardo Arana, al que tú y yo suscitabas, es uno de ellos, ¿no? Es coautor de varias de nuestras unidades didácticas, etcétera. Y luego, ¿qué es lo que hacemos para evitar la sensación de levantarte y pensar ¿para qué? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué? Etcétera, ¿no? Pues porque evidentemente, al igual que desde otros muchos ámbitos y muchos otros profesionales que trabajan en buenas causas, estás sembrando para recoger frutos en el futuro o estás plantando esas semillas que esperas que den fruto, siquiera en el entorno inmediato, ¿no? No de forma estructural, no de forma general, de momento, pero sí con esa voluntad de transformar tu entorno inmediato, que yo creo que eso sí se consigue. Es decir, esos 2.500 chavales que han pasado por nuestro museo, o esos miles que no podemos cuantificar, no sabemos quién ha trabajado con esos materiales, con las unidades didácticas en sus centros, o los que han visto los vídeos en YouTube, etcétera, etcétera, todo va sumando, ¿no?, en esa dirección. Y yo creo que además, tratándose del testimonio de las víctimas, es un tema que no tiene contraindicación, que lo van a recordar siempre, sobre todo si lo han recibido de forma presencial, y que ayuda a transformar y a hacer mejores personas, en definitiva, ¿no? Que aquellos que tenían dudas o simpatías con ETA, sus miembros, etcétera, se lo van a pensar dos veces. Eso, quizás hay todavía un déficit de evaluación, pero sucede. Vale. También es verdad que la tergiversación y sobre todo el olvido no afecta solo a ETA y su entorno. O sea, no tienen ni idea de qué fueron los GAL. O sea, si no se acuerdan de ETA, de los GAL, todavía menos, porque fue un fenómeno más pequeño, que afectó menos años, más remoto en el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, uno, los análisis ya existen, no creo que sea necesario darle más vueltas a la teoría, perdón. Dos, los materiales también existen, siempre se puede añadir alguno nuevo, bueno, en fin, no bajamos los brazos en ese sentido, pero yo me remito a lo que decía antes, lo que falta es esa voluntad de nuestras instituciones de encabezar un programa ambicioso y estratégico de deslegitimación del terrorismo, que es lo que se echa de menos. Y sin ello, bueno, en fin, tampoco le podemos decir a nuestros conciudadanos qué votar, pero claro, eso es lo que sería clave, esa estrategia, digamos, clara y contundente desde arriba. Bueno, pues con esta última reflexión de Raúl, que básicamente nos pone una tarea a él y al Centro Memorial y a todos ustedes, que es que hay mucho trabajo por hacer y se puede hacer mucho trabajo todavía, y yo creo que si miramos atrás estamos mucho mejor que hace 10 años
y eso también es optimista, es decir, que vamos paso a paso, pero seguimos avanzando. Agradecer a estos tres últimos ponentes, a Raúl, a Enrique y a María Isabel, sus conferencias, sus respuestas, a todos ustedes haber venido y habernos acompañado estos días, especialmente a los fieles que repiten año tras año, porque son los que dan mucha alegría, porque significa que algo bueno hay en Soria, aparte de los torreznos, que hace que se cree. Y bueno, y a los nuevos de este año, porque espero volver a ver a algunos de ustedes el próximo año. Y antes de despedirnos, vamos a realizar la entrega de diplomas y Gemma irá leyendo los nombres y dándoselo. Si alguno de ustedes sabe que algún amigo se ha ido ayer o se ha ido antes y quieren recoger su título, no hay problema. Nos guardaremos en el memorial los títulos de los que no están ahora y se los iremos dando poco a poco. Así que... Sí, vete. Serrano, Mireia Toribio, Álvaro, Carmen, Josu Ugarte, Marina Blanco, ¿está? Juan Carlos Zarza, sí. María Isabel Izarzu... Marina, perdóname. Isabel Gar, sí, perdóname. Carmen López García, Eduardo Mateo Santamaría, Sara Millor Costas, no está. Francisco Juan Osorio, sí. Maite Romero no está, pero se lo doy. No, perdona. Yolanda Rouyer. Javier Sáez de la Fuente. Estás aquí, Maite. Perdóname. Yolanda. José María Serna. Luis Antonio González. Aprobado. Rafael González Méndez. José Marcos Hernando. José Marcos. Sí. Nada. Carlos Carrasco Carrasco. Teresa Díez del Corral. Nada. Sí. Juan Díez del Corral Lozano. Raúl Escudero Pinilla. José Francisco Briones Aparicio. Lucía Cristóbal Gómez. Raúl López Romo. Está por aquí. Sí. Manuel Aguilar Gutiérrez. ¿Aguanto? Perdón. Manuel Aguilar. Gracias. Martín Alonso Zarza. Martín, aquí está. Rosalía Areta Ballester. Mariano Tirso Bonel. Gracias. María Isabel García García. Pablo García Varela. Sí, Leno también. Enrique Jiménez Lucía. Ay, perdóname. Fernando Blanco Obregón. Vale. Manuel Javier Peñalver. Nos va a faltar. No. Miguel Ángel Ballesteros también. Y Carlos Flores Sánchez. Ya estaría. ¿A alguien le falta? No, ¿verdad?
Bueno, como hemos tenido un curso magnífico, Gemma y yo hemos decidido daros un aprobado general que sirve de precedente. El próximo año tendréis que estudiar. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos otro año más y cedo la palabra a Gemma para que lo cierre. Muy bien. Sí, pues yo me sumo a Gaizka. El agradecimiento por estos días, que como que no es solo, el éxito no es solo de la organización, sino sobre todo del público, como hemos comprobado, ¿no? En cada coloquio, en cada café y todo. Y lo que dice Gaizka, que les esperamos el año que viene con muchas ganas.